En este momento, un grupo se enfrentaba a ardillas de gran tamaño y extremadamente agresivas. La información que recibían era confusa, dificultando sus movimientos y estrategias. Aunque para un espectador podría parecer solo un juego, para ellos era una nueva y cruda realidad. Pero bueno, para entender cómo llegaron a este punto, retrocedamos un poco en el tiempo. Shiroe, el protagonista, no recordaba en qué momento había sido transportado a este mundo. Tras caminar un rato, reconoció de inmediato que se encontraba en Akiba, el escenario del MMORPG Elder Tale, el juego que había jugado durante años. No estaba solo, muchos otros jugadores también habían sido arrastrados allí. Su interfaz de estado funcionaba igual que siempre, pero la opción de cerrar sesión había desaparecido. Revisó su lista de amigos y comprobó que varios de ellos también estaban atrapados. Entre esos nombres estaba Naotsugu. Shiroe se puso en contacto con él y acordaron encontrarse bajo un gran árbol. Era la primera vez que se veían cara a cara fuera del anonimato del juego, y aunque habían pasado años desde la última vez que jugaron juntos, ambos estaban igual de desconcertados por lo ocurrido. Recordaban que aquel día estaba prevista una gran actualización del juego, pero no lo que pasó antes de aparecer en ese nuevo escenario. La sensación física, los sonidos y hasta el viento eran demasiado reales como para tratarse de un sueño. Por ahora, solo podían adaptarse y recopilar información. Volver al mundo real no parecía posible. Shiroe observó que el entorno conservaba la misma estructura y mecánicas del juego, por lo que salir sin preparación sería un riesgo. Mientras caminaban, la torpeza de Shiroe quedó en evidencia. Su estatura y complexión en este cuerpo virtual no coincidían con las de su vida real, lo que dificultaba sus movimientos. En el camino se toparon con Akatsuki, una habilidosa asesina de sigilo que había sido parte de su antiguo equipo. Ella, que hasta ese momento mantenía una apariencia masculina, solicitó a Shiroe una poción para recuperar su verdadera imagen. Tras beberla, su figura se transformó y coincidió con su género real. Al anochecer, Akatsuki explicó que cuando todo era solo un juego, podía permitirse usar un personaje masculino, pero en esta nueva realidad prefería evitar complicaciones y mostrarse tal como era. En agradecimiento, decidió seguir a Shiroe y apoyarlo en todo, viéndolo como una forma de saldar su deuda. A la mañana siguiente, el grupo se dirigió al mercado. Notaron que había más personajes no jugadores de lo habitual. Los alimentos lucían apetecibles, pero al probarlos descubrieron que no tenían sabor, apenas una textura comparable a galletas blandas, y las bebidas sabían a simple agua. Fue entonces cuando se acercó Mariel, la carismática líder del gremio Alianza de la Luna Creciente, y recibió a Shiroe con efusividad. Poco después llegó Henrietta, más seria, pero igualmente encantada con la presencia de Akatsuki. Ambas los guiaron hasta la sede de su gremio para compartir información vital. Las puertas de teletransporte estaban inactivas en todo el mundo del juego, y la situación se repetía en todos los servidores y regiones. Los gremios más importantes se estaban reorganizando y reclutaban activamente nuevos miembros para afrontar esta nueva y desconocida vida. Tras la actualización, el mundo de Elder Tale había cambiado notablemente con respecto a la experiencia que conocían antes. Mariel intentó invitar a Shiroe a unirse al gremio Alianza de la Luna Creciente, pero él rechazó la oferta y se retiró junto a Naotsugu y Akatsuki. Entre los suyos, Mariel explicó que Shiroe había sido estratega de un equipo muy reconocido, capaz de participar en eventos reservados para gremios sin formar parte de uno. Sin embargo, aquel equipo se había disuelto tiempo atrás. En ese momento, Shiroe comenzó a plantearse qué ocurriría si alguien moría en ese mundo. La teoría indicaba que el jugador reaparecería en el templo divino, pero nadie se atrevía a comprobarlo. Esa noche, decidió llevar a sus dos compañeros a combatir para probarlo. A pesar de que todos tenían un nivel alto, la lucha contra un grupo de ardillas gigantes evidenció que aún no dominaban el combate directo, ya que estaban acostumbrados a depender de comandos desde la interfaz. Akatsuki, en cambio, se movía con agilidad y soltura, lo que permitió a Shiroe comprender que la clave era actuar físicamente en lugar de depender de órdenes en pantalla. Fue así como entendió mejor la naturaleza de ese nuevo mundo, que más tarde sería recordado como el Gran Cataclismo, un suceso que había arrastrado a cientos de miles de jugadores a vivir dentro del juego. A la mañana siguiente, un jugador que había caído en combate reapareció en el gran salón, confirmando que en este mundo la muerte no era definitiva. Con esa información, el grupo de Shiroe continuó adaptándose a las mecánicas de combate, aunque sabían que aún necesitaban mucha práctica para ser realmente eficaces. Esa noche, Akatsuki pidió explorar el bosque para entrenar habilidades propias de un asesino, como visión nocturna y sigilo. El lugar era perfecto para ello, y Shiroe decidió apoyarla iluminando el camino con hechizos para facilitar la localización. La necesidad de entrenar se volvía más urgente, ya que los grandes gremios comenzaban a expandir su influencia y hostigar a los más pequeños. Fuera de las ciudades, donde los guardias no podían intervenir, grupos poderosos emboscaban a jugadores solitarios o equipos reducidos para arrebatarles su oro y equipo, ganándose el rechazo general. Mientras avanzaban, Shiroe y Naotsugu se reencontraron con Akatsuki, quien informó que no había
enemigos cercanos. Sin embargo, al pasar frente a un edificio abandonado, Shiroe detectó una figura moviéndose en las sombras. Un instante después, Naotsugu fue inmovilizado por un hechizo que Shiroe disipó al momento. Frente a ellos aparecieron 4 jugadores, probablemente asaltantes. Exigían que entregaran sus pertenencias, pero Shiro no estaba dispuesto a ceder, menos aún contra oponentes que no superaban su fuerza. Ordenó a Naotsugu interceptarlos mientras un asesino se lanzaba al ataque, quedando atrapado de inmediato. Al ver que Shiroe era el verdadero objetivo, intentaron ir por él, pero Naotsugu utilizó habilidades para obligarlos a centrarse en él. Shiroe lanzó una serie de hechizos que, aunque no causaban gran daño, debilitaban la resistencia de los enemigos y aumentaban el impacto de los golpes de Naotsugu. Mientras tanto, el sanador enemigo quedó fuera de combate debido a un hechizo de sueño, y Akatsuki eliminó a 2 magos que permanecían ocultos. Shiroe ya había deducido su presencia desde el inicio, pues el primer ataque a Naotsugu no podía haber venido de ninguno de los 4 visibles. El combate terminó con Akatsuki acabando con el líder enemigo, quien fingía rendirse mientras preparaba un contraataque. De regreso, Shiroe reflexionó sobre la falta de propósito que reinaba entre muchos jugadores. Con la comida sin sabor, los niveles limitados y sin un objetivo claro, muchos permanecían en la ciudad viviendo sin rumbo. Poco después, recibieron un aviso del gremio de Mariel. Varios de sus miembros habían sido atacados y estaban siendo auxiliados por una persona, cuya hermana debían recoger. Mariel planeaba viajar para traerla de vuelta, pero el trayecto duraría casi un mes, dejando vulnerable al gremio. Shiroe dudó, consciente de que a Mariel no le agradaría que interviniera, pero finalmente decidió que su grupo asumiría esa tarea en su lugar. A la mañana siguiente, partieron oficialmente hacia su nuevo destino, llamando a sus caballos con silbatos para iniciar el viaje. Tras avanzar un buen tramo, Shiroe desplegó el mapa para confirmar la ruta. Después de reorganizar la formación, Naotsugu comentó que no debía preocuparse por intervenir en asuntos de otros gremios, ya que era una acción perfectamente válida en este mundo. Shiroe y Naotsugu sacaron entonces silbatos especiales, objetos muy poco comunes que servían para invocar a los Griffon, monturas voladoras de gran velocidad. Este artículo solo lo poseían quienes alguna vez habían formado parte del antiguo equipo de Shiroe. Los 3 montaron y se elevaron en el aire, mientras Akatsuki, que volaba por primera vez a gran altura, no podía ocultar su asombro ante la experiencia. Tras 3 días de viaje, el grupo llegó a las inmediaciones de un antiguo laberinto. Su misión seguía siendo la misma: encontrar y escoltar de regreso a una joven que debía reunirse con la Alianza de la Luna Creciente. Sin embargo, no podían usar a los Griffon continuamente, ya que solo podían montarlos 4 horas al día, equivalentes a 2 semanas de desplazamiento terrestre. El motivo para detenerse en la montaña y atravesar el laberinto era evitar a los dragones, que atacaban a cualquiera que sobrevolara sus dominios. Avanzar por tierra tampoco era seguro, por lo que la mejor opción era ese paso subterráneo. El lugar estaba impregnado de antigüedad y habitado por criaturas con forma de hombre rata. Estos monstruos eran de bajo nivel y no atacaban sin provocación, aunque se defendían si se les acorralaba. Al encontrar un pasillo bloqueado por varios de ellos, Shiroe decidió cambiar de dirección para evitar combates innecesarios. Mientras descansaban, Akatsuki exploró el siguiente nivel y trajo información sobre el terreno. Naotsugu, por su parte, seguía molesto por la comida insípida. No había manera de mejorar el sabor. Incluso si un chef la preparaba, continuaba sin gusto. La única ventaja era que las especias mantenían su sabor y podían espolvorearlas para hacer los platos un poco más agradables. En ese momento, Marielle los contactó sorprendida por lo lejos que habían llegado. La joven que buscaban, Serara, había logrado comunicarse con Marielle. Según el mensaje, se encontraba refugiada en casa de quien la había salvado, Nyanta, un hábil espadachín y hombre bestia con apariencia felina. En la ciudad donde se ocultaba, abundaban jugadores hostiles que abusaban de los personajes no jugadores, por lo que era cuestión de tiempo para que Serara saliera de allí, pues el grupo de Shiroe llegaría en pocos días. Marielle confiaba plenamente en Shiroe, aunque no dejaba de preguntarse por qué alguien con sus habilidades rehusaba unirse a cualquier gremio, mientras ella asistía a una reunión de líderes a la que solo acudió un 60% de ellos, ya que muchos habían perdido interés. Shiroe y su grupo alcanzaron un puente deteriorado. Al ver que estaba a punto de colapsar, Shiroe empujó a Akatsuki para apartarla, cayendo él mismo. Durante la caída recordó el inicio de su vida en Eldertale, un jugador solitario que exploraba sin ayuda, acumulando conocimientos que lo llevaron a ser reconocido y buscado por otros para resolver problemas. Aunque a veces le resultaba molesto, un día conoció a un equipo que le hizo comprender que necesitaba a esas personas. Entre ellos estaba Naotsugu. Despertó poco después, rescatado por Akatsuki y Naotsugu. Reanudaron la marcha, y Akatsuki notó la facilidad de Shiroe para orientarse en el mapa. Él le reveló
reveló que, en la vida real, era programador y graduado universitario, lo que sorprendió a Akatsuki al descubrir que tenían edades similares. Naotsugu, hasta entonces, había pensado que Akatsuki era mucho más joven. El camino los llevó hasta el jefe del laberinto, una criatura inexistente antes de la actualización, lo que confirmaba que muchas zonas habían cambiado. Aunque su tamaño era intimidante, su nivel no superaba el rango medio. Naotsugu inició la batalla con una habilidad de provocación. Akatsuki atacó por la retaguardia y Shiroe lanzó hechizos para inmovilizar al enemigo y reducir sus defensas, aumentando el poder de los golpes de Akatsuki. Tras una intensa lucha, lo derrotaron y hallaron la salida. Mientras el sol se ocultaba, Shiroe comprendió que esa sensación de logro era algo que había estado buscando. El cofre que dejaron atrás se convirtió en el primer botín obtenido desde que comenzaron esta extraña y nueva vida. Mientras tanto, un grupo de jugadores pendencieros se dedicaba a robar las pertenencias de los NPC de la zona. El líder de esta banda ordenó a sus subordinados localizar cuanto antes a Cerara y a Nyanta y llevárselos por la fuerza. El grupo de Shiroe llegó poco después a la ciudad donde la joven se ocultaba. Sabían de la reputación de ese gremio de rufianes, así que era imprescindible entrar a la ciudad y reunirse con ella antes de sacarla. Si intentaban que saliera sin protección, las probabilidades de que la interceptaran eran demasiado altas, y si algo le ocurría, tendrían que repetir todo el viaje. Akatsuki tomó la delantera ocultándose entre las calles, mientras Shiroe y Naotsugu entraban en el núcleo urbano. Ambos fueron detectados por el cabecilla y sus hombres, aunque estos no actuaron de inmediato. Shiroe alcanzó el punto de encuentro y allí se encontró con Cerara, junto a Nyanta, quien resultó ser un antiguo compañero y líder de su equipo en el pasado. El reencuentro fue breve, pero suficiente para que Nyanta entendiera cómo Shiroe había llegado tan rápido. Confiaba plenamente en él y estaba convencido de que el plan funcionaría. Cerara sabía que pronto regresaría al gremio y pidió a Nyanta que la acompañara. Él aceptó, pues ya no tenía motivos para permanecer en esa ciudad. Saber que Naotsugu también estaba allí reforzó aún más la seguridad del plan. Decidieron salir a plena luz del día, sabiendo que los rufianes los observarían pero no podrían atacarlos dentro de la ciudad. El peligro real comenzaría fuera de las murallas, y allí los esperaba el cabecilla con su grupo. Shiroe evaluó la situación y preguntó a Nyanta si podía encargarse del líder. Este aceptó con calma. El enfrentamiento comenzó y Shiroe observó que el cabecilla pertenecía a una clase de combate cuerpo a cuerpo, especializada en ataques rápidos y repetidos, para mantener la presión y evitar que el oponente contraatacara. Nyanta, en cambio, contaba con menos resistencia física, pero su estilo de espadachín dual le permitía aplicar efectos debilitantes constantemente, lo que pronto inclinó la balanza a su favor. Cuando el cabecilla se vio en desventaja, recurrió al juego sucio, llamando a sus sanadores para que lo curaran y ordenando a sus hombres unirse al combate. En ese momento, Naotsugu apareció para interponerse, atrayendo la atención de todos con sus habilidades de provocación. Sin embargo, recibió una ráfaga de ataques que casi lo dejaron fuera de combate. Shiroe indicó a Cerara que lanzara hechizos curativos, tanto sobre Naotsugu como sobre Nyanta, priorizando la salud de este último. Nyanta fue derribado momentáneamente, y Naotsugu, en una situación crítica, utilizó una habilidad que lo volvía inmune al daño durante 10 segundos, un recurso que solo podía usar una vez cada varios minutos. Parecía que había agotado su última carta, pero en ese instante Nyanta se lanzó hacia Shiroe, esquivó y permitió que el estratega ejecutara un hechizo de inmovilización contra el cabecilla. Con el enemigo atrapado, Nyanta solo tuvo que ejecutar un golpe decisivo que redujo la salud del líder al mínimo. Mientras tanto, Akatsuki había eliminado silenciosamente a los sanadores y magos enemigos en la retaguardia. Ella notó que la vida del cabecilla se redujo con inusual rapidez, deduciendo que Shiroe había utilizado su habilidad clave 2 veces seguidas. El tiempo de reutilización de 15 segundos coincidía con el intervalo de las acciones del cabecilla, lo que significaba que Shiroe había sincronizado todo con precisión y aprovechado al máximo los segundos que Naotsugu le había comprado. Aquella coordinación dejaba claro que los tres se entendían perfectamente en combate. Shiroe dejó la vida del cabecilla a un hilo, ofreciéndole la oportunidad de retirarse, pero este persistió. Nyanta acabó con él, forzando su retirada definitiva. Antes de desaparecer, el cabecilla juró que recordaría el rostro de Shiroe y que algún día se vengaría. Tras el enfrentamiento, el grupo invocó nuevamente a los Griffon y partió de inmediato. Durante el vuelo, Akatsuki mantenía un semblante algo sombrío, sintiéndose insegura sobre su capacidad para coordinarse con Shiro y Naotsugu del mismo modo en que él lo hacía con sus antiguos compañeros. En el trayecto, Shiroe compartió más información sobre los NPC. Antes del gran cataclismo, eran simples personajes preprogramados con respuestas limitadas, pero desde aquel suceso habían cambiado por completo. Ahora poseían emociones, voluntad propia y se comportaban como personas reales.
Mientras tanto, Cerara informó a Mariel, desde la casa de Nyanta, que habían escapado con éxito y se encontraban de regreso. Al saberse a salvo, la joven rompió en llanto y expresó su gratitud por la ayuda recibida. Con el anochecer acercándose, el grupo decidió acampar para descansar. Mientras Shiroe, Naotsugu y Akatsuki levantaban las tiendas, Cerara y Nyanta salieron a buscar leña. Durante la recolección, Nyanta avistó un ciervo y decidió aprovechar la ocasión para demostrar su habilidad. Esa noche, cuando todos se resignaban a la comida sin sabor habitual, un aroma inesperado comenzó a extenderse por el campamento. Procedía de la carne asada que Nyanta preparaba sobre el fuego. Al principio, asumieron que tendría el mismo sabor insípido de siempre, pero al probarla quedaron asombrados. Por primera vez desde que habían llegado a ese mundo, degustaban un plato con verdadero sabor. Comieron con entusiasmo y pidieron más, mientras Cerara los observaba con una sonrisa, comparando a Nyanta con un ave alimentando a sus crías. Nyanta explicó que antes, todos obtenían los ingredientes y cocinaban usando el sistema del juego, lo que producía alimentos carentes de sabor. Ahora, para que un plato fuera sabroso, era necesario recolectar los ingredientes físicamente y prepararlos manualmente. El grupo de Shiroe ya lo había intentado antes, pero siempre terminaban con una masa oscura e incomible. Nyanta sugirió que quizá no tenían un nivel de cocinero suficientemente alto. Esto llevó a Shiroe a reconocer que aún pensaba con las antiguas mecánicas del juego y que había muchas cosas que debía reaprender. Akatsuki se presentó formalmente a Nyanta y Cerara hizo lo mismo. La joven admitió sentirse culpable por depender tanto del grupo de Shiroe para protegerse. En la conversación, salió a la luz que Shiroe y Nyanta se conocían de antes, pues habían pertenecido al Debauchery Tea Party, un equipo que no era un gran clan, sino un grupo de jugadores que disfrutaban realizando misiones de alto nivel y consiguiendo objetos valiosos. Aún así, Akatsuki continuaba sintiendo que no lograba la misma coordinación con Shiroe que él tenía con sus antiguos compañeros. En medio de la charla, notaron que Cerara mostraba cierta simpatía por personas de carácter más maduro, como Nyanta. Estimando su edad, concluyeron que probablemente estaba en la etapa de secundaria. Esto hizo que Shiroe y Naotsugu recordaran a un par de gemelos de esa edad que formaban parte del Debauchery Tea Party en el pasado. Eran dos chicos que a menudo buscaban a Shiroe para preguntarle sobre mecánicas e información del juego, ya que eran apasionados de Elder Tale. En aquel tiempo, Shiroe había utilizado su sistema de ajuste temporal de nivel para poder acompañarlos en misiones. Al revisar su lista de amigos, comprobó que sus nombres seguían allí y recordó haberlos visto el día del gran cataclismo. Aunque estaban en un gremio y probablemente a salvo, no podía evitar preocuparse por ellos, pensando que debían sentirse confundidos y asustados. Al día siguiente, mientras avanzaban por la carretera, el grupo fue sorprendido por una fuerte lluvia, lo que los obligó a desviarse hacia un pueblo cercano para buscar refugio temporal. Durante el trayecto, Nyanta notó que Shiroe seguía igual que siempre, sin mostrar interés en unirse a ningún gremio. Él mismo recordó que en el pasado había formado parte de un gremio compuesto por jugadores que usaban personajes felinos. Era un grupo peculiar, que solía pasar los días tumbado al sol en los porches, pero durante una época de intensos vientos y lluvias, el gremio se desintegró y terminó desapareciendo. En el pueblo se acercaron a una casa cercana donde el dueño, quien también era el jefe del lugar, salió a recibirlos amablemente y les ofreció el almacén para que pudieran quedarse. Naotsugu comentó que el heno blando sería un lugar perfecto para dormir. Mientras tanto, Nyanta y Cerara fueron en busca de una estufa para preparar la comida. Los dos nietos del anciano jefe se acercaron al grupo, emocionados al ver a Akatsuki, a quien reconocieron como una ninja. Fue entonces cuando escucharon la historia del pueblo. Tiempo atrás, una gran tormenta de nieve había arrasado la zona. El padre de los niños desapareció durante aquel desastre, y su madre, enferma, se encontraba recibiendo tratamiento en las montañas. El anciano salió luego a jugar con sus nietos, y Naotsugu no pudo evitar notar lo real que parecían los NPC en este mundo. Reflexionó que en realidad, ellos eran ahora los verdaderos humanos, mientras que los aventureros y jugadores parecían cada vez más distantes de esa humanidad. La capacidad de resucitar había hecho que muchos olvidaran lo que significaba la vida cotidiana, y ahora quedaba en evidencia cuántos NPC habitaban realmente el mundo. Cerara y Nyanta regresaron cargados de ingredientes, y con ellos comenzaron a preparar la comida. Decidieron hacer un plato de galletas, algo que los NPC del pueblo nunca habían probado. Mientras tanto, a lo lejos, un grupo reducido de aventureros avanzaba penosamente bajo la lluvia. Eran solo un remanente de lo que había sido un equipo más grande. La mayoría de sus miembros había muerto y había sido enviada de regreso al santuario. Estaban molestos con su líder, pues su nivel elevado atraía monstruos demasiado fuertes y no tenía una estrategia clara de combate. Ese grupo pertenecía
pertenecía al gremio al que se habían unido los gemelos que Shiroe recordaba. Entre los miembros, el descontento era generalizado. Sentían que el gremio se aprovechaba de los jugadores de bajo nivel, utilizándolos como mano de obra para sus intereses. Durante la siguiente marcha, el hermano menor de los gemelos pensó en Shiroe y lo mucho que lo extrañaba, llegando incluso a escuchar su voz cerca, aunque decidió no acercarse. Shiroe sabía que un gremio podía aportar múltiples beneficios: almacenamiento común en el banco, un sistema propio de comunicación, derecho a adquirir una sala de gremio como base y un lugar para descansar. Desde su regreso, Nyanta había compartido sus técnicas de cocina con el gremio de Mariel y juntos organizaron una fiesta para celebrar el retorno de Serara. La joven pidió a Mariel que no revelara el secreto de la cocina real, ya que Shiroe había recomendado mantenerlo en reserva. Esa noche, cuando todos descansaban, Shiroe y Mariel, ya en calma, conversaron sobre lo ocurrido durante su ausencia. Mariel le agradeció por todo lo que había hecho, mientras le informaba que, aunque los robos habían disminuido y la seguridad pública había mejorado, el ambiente se había vuelto más tenso, como si hubiera una constante competencia entre jugadores. Explicó que su gremio contaba con menos de 30 miembros y solo unos pocos en el nivel máximo, mientras que el gremio más fuerte del país tenía más de 500 integrantes, la mayoría en el nivel máximo. La competencia giraba en torno a quién podía dominar más territorio y acumular más poder. Gran parte de las zonas de caza estaban controladas por los gremios más fuertes, que abusaban de esa ventaja. Se había establecido una regla que prohibía las peleas durante la cacería de monstruos, reduciendo así los robos y ataques. Pero Shiroe consideraba que esto no resolvía el problema de fondo. Esa rivalidad había creado una barrera invisible entre jugadores, y no existía forma de imponer normas morales a todos. Días atrás, Shiroe había convocado a varios gremios pequeños para buscar soluciones a estas divisiones, pero cada uno defendía sus propios intereses, y nadie estaba dispuesto a ceder. A eso se sumaba que, con la última actualización, el límite de nivel había aumentado. Para que los jugadores de alto nivel pudieran seguir subiendo, necesitaban enfrentar monstruos igual de fuertes, por lo que muchos comenzaron a usar un método tramposo: las pociones de experiencia. Estas permitían duplicar la experiencia obtenida durante un tiempo limitado, pero solo se entregaban gratis a jugadores de nivel inferior a 30. Un gremio, aprovechando esto, reclutaba jugadores de bajo nivel únicamente para quedarse con sus pociones y venderlas a los gremios poderosos que las necesitaban. Shiroe salió a caminar para pensar en cómo actuar frente a esta situación. Un antiguo compañero de equipo le había sugerido que intentara resolver el problema, pero él no veía una solución clara. La razón era evidente: no pertenecía a ningún gremio, y en el pasado había evitado unirse a uno porque la mayoría solo lo buscaba por su estatus de veterano. De repente, Nyanta llegó y notó que Shiroe aún conservaba la misma postura de siempre frente a los gremios. Shiroe sabía que muchas de las razones que se daba para no unirse podían sonar arrogantes, pero también era innegable que la estructura misma de un gremio podía corromper a las personas. Sin embargo, comprendía que no existía nada en el mundo que estuviera libre de esa corrupción, y negarlo sería como negar la propia existencia. Recordó que su antiguo equipo se había construido con el esfuerzo conjunto de todos, y que los tesoros obtenidos entonces siempre se compartían entre los miembros. Al reflexionar, se dio cuenta de que sus compañeros habían permanecido cerca durante todo este tiempo, esperando que reconsiderara su postura sobre los gremios. Fue entonces cuando contactó a Minori, la hermana mayor de los gemelos que había conocido antes. Shiroe conocía bien la situación actual de ambos y quería que ella misma se la confirmara. La joven se emocionó al reencontrarse con él y recibió la promesa de que iría pronto a rescatarlos, junto con su hermano, por lo que debía mantenerse tranquila. Al día siguiente, se reunió con Naotsugu y Akatsuki para pedirles ayuda en esta misión, y regresó al gremio de Mariel para solicitar su colaboración. Los miembros de la Alianza de la Luna Creciente todavía le debían favores, así que accedieron a participar, con el objetivo adicional de expulsar de la ciudad al gremio que estaba explotando a los nuevos jugadores, quitándoles sus pociones de experiencia. Shiroe planeaba una purga completa de la ciudad, que alguna vez había sido la más grande y próspera del servidor, pero que ahora se encontraba debilitada. Expuso que, para ejecutar su plan, necesitaba dos cosas: la buena voluntad de la gente y una enorme suma de 5 millones de monedas de oro. La cifra dejó a todos sorprendidos. En un mundo donde una comida costaba solo 5 monedas de oro, pasar la noche en una posada valía 10 y un día de vida básico rondaba las 35. Esa cantidad resultaba colosal. Con apenas 6 duendes derrotados, se podía cubrir un día de gastos, así que el monto requerido parecía imposible. El gremio de Mariel, en el mejor de los casos, apenas reunía 60.000 monedas. Sin embargo, Shiroe ya tenía un plan específico para conseguir el dinero. Por su parte, los miembros de la Alianza de la Luna Creciente y Naotsugu comenzaron a capturar jabalíes vivos, ya que su carne, procesada adecuadamente, rendía mucho más que los escasos 2 kilos que obtenían al cazarlos. Nyanta, por su lado, entrenó a más cocineros para el gremio. Mariel permaneció encerrada en su habitación durante 3 días seguidos debido al papeleo.
mientras Henrietta seguía llevándole más documentos y Shiroe sumaba todavía más. Henrietta consideraba que Shiroe estaba siendo despiadado. En su siguiente movimiento, Shiroe tenía a Henrietta completamente bajo control, sabiendo que disfrutaba pasar tiempo con Akatsuki. Bastaba con usarla como señuelo para que ella cooperara sin objeciones. Akatsuki, que vigilaba discretamente al experimentado vendedor de pociones, sintió un escalofrío al presentir que algo se movía en las sombras. Naotsugu y dos de los más jóvenes del gremio regresaron con animales salvajes recién capturados y fueron recibidos con un abrazo efusivo por Mariel, aunque eso no era suficiente para cubrir las necesidades del plan, por lo que volvieron a cazar. Esa noche, Mariel revisó el montón de documentos pendientes y terminó gritando de frustración. Había desarrollado un temor hacia cualquier persona con gafas, pues asociaba esa imagen con individuos peligrosos y exigentes. Los recuerdos de Henrietta revelaban que, en su vida real, había sido contadora, lo que llevó a Shiroe a pedirle que colaborara en la creación de un nuevo mecanismo de ingresos. Dado que la caza de monstruos no era rentable en ese momento, buscaron un método alternativo. Henrietta, al darse cuenta de la viabilidad de la idea, aseguró que alcanzar los 5 millones de monedas era posible. Tiempo después, Naotsugu llevó pastel a Mariel, quien no dejaba de quejarse del exceso de trabajo, aunque agradecía que apoyara el plan de Shiroe. Al día siguiente comenzó la ejecución. Mariel y varias de las chicas del gremio abrieron una tienda de alimentos con el objetivo de atraer a los jugadores. Muchos se acercaban con la expectativa de que la comida supiera tan insípida como siempre, a pesar de que el aroma despertaba curiosidad. Sin esperar demasiado, decidieron probarla, y al hacerlo no pudieron evitar conmoverse, pues recuperaban sabores auténticos que creían perdidos en este mundo. La noticia se propagó rápidamente por la ciudad. Los clientes llegaban uno tras otro, y pronto la demanda superó la capacidad de producción. El boca a boca se extendió con rapidez, atrayendo a más personas cada día. La tienda se convirtió en un fenómeno, aunque también comenzó a despertar el interés de quienes enviaban espías para investigar qué había detrás de aquel inesperado éxito. Tras varios días de trabajo, habían logrado reunir más de 40,000 monedas de oro, pero a ese ritmo necesitarían cerca de 4 meses para alcanzar los 5 millones que Shiroe requería, un plazo que no permitiría ejecutar el plan a tiempo. Con suficiente mano de obra, podrían atender hasta 10,000 personas al día, pero el equipo actual apenas alcanzaba para 1,000. Sin embargo, Shiroe sabía que el dinero no era el factor clave de la operación. Con gran parte del trabajo avanzado, Henrietta decidió buscar a Akatsuki para relajarse un poco. La joven ninja no podía escapar, ya que no conocía bien el terreno ni las restricciones del área del gremio, y terminó viéndose obligada a vestir un traje llamativo y colocarse frente a todos, claramente incómoda. Mariel, por su parte, buscaba al joven de cabello azul, y Naotsugu informó que aún no había regresado. Justo en ese momento, el muchacho apareció cargando un jabalí jefe entero, que entregó al gremio antes de quedarse dormido por el agotamiento. Nyanta explicó que la carne de un jabalí de ese tamaño era imposible de cocinar tal cual, pues su sabor era demasiado intenso. Shiroe se comunicó con Minori para informarle que los preparativos estaban casi completos y que debía resistir un poco más. Después, salió junto a Nyanta a inspeccionar algunas propiedades en la ciudad, que ahora podían comprarse como viviendas, aunque los precios eran extremadamente altos. En ese momento, buscaron a un antiguo compañero, Soujiro, quien había formado su propio gremio para reunir a los que confiaban en él, tras el gran cataclismo. Soujiro creía que Shiroe lo detestaba, ya que en su momento lo había invitado a unirse a su gremio, y él se negó. Sin embargo, Shiroe le explicó sus motivos y cómo su perspectiva había cambiado. Ahora necesitaba su ayuda, y Soujiro, al escuchar que tenía un plan, aceptó sin cuestionar. Consideraba que Shiroe siempre ideaba estrategias brillantes que él mismo no alcanzaba a comprender, así que no requería más explicaciones. Su primera tarea sería ayudar en las ventas, algo para lo que su carisma natural con las mujeres resultaba útil. Con esto, Shiroe sintió que era el momento de pasar al segundo paso de su plan. Al día siguiente, Mariel y Henrietta visitaron a un joven llamado Ration, un comerciante con quien Mariel había tratado antes, aunque rara vez coincidían, debido a que ambos tenían gremios propios. Ration lideraba un gremio mercantil con 700 miembros, y al escuchar que Mariel necesitaba comprar ingredientes para la venta de comida, intentó subir los precios. Siguiendo la enseñanza de Shiroe, Mariel sonrió y dejó que Henrietta negociara. Ella, notando que Mariel estaba a punto de ceder, presentó una contraoferta y dejó claro que, si no le parecía, podían marcharse a cerrar tratos con otros 2 gremios comerciantes. Temiendo perder la oportunidad de acceder a información sobre aquel negocio, Ration aceptó el precio propuesto. Mientras tanto, Minori seguía atrapada bajo la explotación del gremio que la retenía. La muchacha veía este mundo como un lugar hostil. En el día del gran cataclismo, lo único que
había hecho fue sentarse a llorar, esperando que alguien viniera a rescatarla. Su hermano menor, Toya, en cambio, aceptó la realidad con mayor entereza y se convirtió en su apoyo, mostrándose entusiasmado por las nuevas experiencias. Las pociones de experiencia que recibían diariamente lo motivaron a intentar luchar contra monstruos, y Minori, animada por él, se volvió más valiente. Sin embargo, fueron derrotados rápidamente por otros jugadores y lo perdieron todo, recordando entonces el consejo de Shiroe sobre guardar lo importante en el banco. Fue así como conocieron al líder del gremio que los explotaba. Minori sentía celos de Shiroe por su capacidad para actuar y cambiar las cosas, mientras que ella solo había llorado y se consideraba demasiado débil para ser rescatada por él. De regreso con Marielle y Henrietta, ambas se reunieron con los líderes de otros dos gremios comerciantes. Uno era tosco y directo, mientras que el otro tenía una mente estratégica parecida a la de Shiroe, aunque carecía del valor para ejecutar sus ideas. Shiroe estableció que no compartirían el secreto de la cocina hasta alcanzar un acuerdo, usando la fórmula como un cebo que todos querían obtener. Dejaron claro que podían decidir publicar o guardar la información, pero no mentir. Henrietta explicó que su gremio estaba embarcado en una gran operación bajo el mando de Shiroe, lo que otorgó peso a sus palabras. La condición era reunir los 5 millones de monedas de oro. Los presentes asumieron que esa suma correspondía al coste de una misión de alto nivel en la expansión actual. Para reforzar su punto, Marielle les hizo probar platos elaborados con ingredientes de monstruos de alto nivel, dejándolos convencidos de que el beneficio sería considerable. Tras calcular costes y beneficios, determinó que aún necesitaban 4 millones y medio de monedas. Si solo un gremio cubría el gasto, el equilibrio de poder se rompería, así que Shiroe propuso que cada uno aportara 1,5 millones. El líder más tosco, ansioso por asegurarse el máximo beneficio, se ofreció a pagar todo, lo que impulsó a los otros dos a comprometerse y aportar su parte. Mientras tanto, los hermanos gemelos ya sabían que Shiroe preparaba su rescate. Sin embargo, Minori sentía que era demasiado miserable e indigna de su ayuda, mientras que Toya veía en Shiroe a alguien increíble y aspiraba a convertirse en una persona como él, en lugar de depender siempre de su protección. Las dos hermanas mayores del gremio de Minori habían regresado agotadas, y el grupo de Shiroe les llevó pasteles para reponer energías, informando que todo estaba listo para el siguiente paso del plan. Los gremios de Marielle y Shiroe enviaron invitaciones a las principales organizaciones de todo el país para una reunión. Si la invitación hubiera llegado solo de Marielle, muchos la habrían ignorado, pero la participación de Shiroe obligó a todos a posponer sus asuntos y acudir. Antes de la reunión, Shiroe contactó a los gemelos para explicarles el plan. Minori, decidida a cambiar por el bien de su hermano, aceptó seguirlo. En Elder Tale, los gremios suelen dividirse en dos tipos: los de combate, compuestos por jugadores de alto nivel, y los gremios de comercio y apoyo, que representan la mayoría. La reunión convocó a los líderes más influyentes de ambos sectores. Al ponerse de pie, Shiroe atrajo todas las miradas. Muchos lo recordaban bien. Explicó que su intento previo de vincular a los gremios pequeños había fracasado por el egoísmo de sus líderes, por lo que todos esperaban que esta cita fuera igual que la anterior. Sin embargo, Shiroe aclaró que su objetivo era mejorar la situación de la ciudad más grande del servidor. Un gremio de combate se retiró inmediatamente, argumentando que solo se dedicaban a cazar monstruos y que rara vez regresaban, por lo que no les importaba lo que pasara en la ciudad. Shiroe ya había previsto esa salida. Mientras tanto, Naotsugu y Akatsuki tenían otra tarea: ayudar a escapar a los niños explotados para producir pociones de experiencia. Akatsuki esperaría fuera de la sede del gremio enemigo para recibirlos, y si algo salía mal y morían en el intento, Naotsugu estaría en el templo divino para recogerlos tras su resurrección. La instrucción era clara: correr directamente hacia Shiroe. En la mesa redonda quedaban 11 gremios. Shiroe propuso formar la alianza de la mesa redonda. Escogió a 4 gremios de combate por su fuerza, 3 gremios comerciales por su crecimiento, y el resto representaría a los jugadores independientes y gremios pequeños. Él no participaría como miembro, ya que su propio gremio, Log Horizon, contaba solo con 4 personas, pero sería el organizador y moderador. Pasó entonces al punto principal: mejorar la seguridad pública. Denunció la explotación de pociones de experiencia por parte de ciertos gremios. No era ilegal dentro de las mecánicas del juego, pues antes no existían leyes, solo reglas implícitas. Las restricciones sobre pelear dentro de la ciudad no eran más que una respuesta al sistema de guardias, no un código legal. Shiroe ilustró su punto con el ejemplo de la ciudad donde habían rescatado a Serara, describiéndola como un lugar sin ley. Algunos dudaban, incluso si creaba leyes, ¿qué haría si los grandes gremios de combate se negaban a cumplirlas? La respuesta de Shiroe fue aplicar medidas de control. Había comprado las salas de gremio de todas las facciones presentes, convirtiéndose así en el propietario de sus puntos
puntos de acceso. Esto le daba el poder de poner en lista negra a cualquier persona, impidiéndole entrar o salir, y también de bloquear su acceso al banco del gremio. En una ciudad donde las salas de gremio y los bancos eran esenciales, este control le otorgaba una autoridad absoluta. Por eso muchos lo llamaban demonio y le apodaban gafas oscuras. En ese momento, los gemelos comenzaron su fuga. Afuera, Akatsuki recibió el aviso y lo transmitió a Shiroe. El plan había comenzado. Algunos lo veían como una amenaza directa, pero él dejó claro que las nuevas leyes estaban para disuadir, no para destruir. La compra de las salas había sido posible gracias a los 5 millones de monedas de oro, aportados por 3 gremios comerciales, que recibieron la receta del pastel como contraprestación y nunca tuvieron intención de oponerse a él. Sin embargo, antes de llegar a la puerta, los gemelos fueron interceptados por los extorsionadores. Estos usaron magia para drenar su energía rápidamente. Minori erigió una barrera, pero se rompió en poco tiempo, y Toya tuvo que arrastrar a su hermana hacia la salida. El grupo que estaba dentro ya no podía abrir la puerta porque Shiroe los había bloqueado de su lista, pero el líder del gremio enemigo había escapado antes y alcanzó a Toya. Aunque no podía usar magia, aplicó fuerza bruta para intentar acabar con la vida del muchacho. En ese momento, Akatsuki llegó para informar a Shiroe que faltaba una persona. Él revisó el nombre y la agregó a la lista negra, provocando que fuese expulsada de la sala del gremio y atrapada de inmediato por Naotsugu en el exterior. Akatsuki condujo entonces a los dos hermanos a un lugar seguro, donde pudieron bañarse y limpiarse. Con la confirmación de que la fuga había sido exitosa, Shiroe tenía ahora una posición sólida en el consejo, así que presentó 2 cambios fundamentales que deseaba implementar en la ciudad. Mientras sonreía para sí mismo, un joven pelirrojo de un gremio de combate se irritó ante su actitud y exigió saber qué estaba planeando. Una semana después de aquella reunión, la ciudad se había transformado por completo, con un ambiente mucho más animado que antes. En la sesión, Shiroe y Mariel habían presentado un método para preparar comida con verdadero sabor, cocinando directamente con chefs expertos. Al mismo tiempo, los 3 gremios comerciantes aliados habían desarrollado tecnología de máquinas de vapor, un concepto que no existía en el juego hasta ese momento. Esto abría la puerta a inventar y construir con las propias manos, en lugar de depender de comandos preestablecidos. Shiroe sabía que esto daría a los jugadores nuevos objetivos y motivaciones. La falta de retos había sumido a muchos en el aburrimiento, pero ahora, el desarrollo económico impulsaría tanto a los gremios de comercio como a los de combate, pues habría más razones para ganar dinero, derrotar monstruos y participar en la vida de la ciudad. En cuanto a las normas, Shiroe propuso una ley que prohibiera pelear o intimidar a jugadores de bajo nivel en los cotos de caza cercanos. En materia de derechos, planteó que cualquier jugador pudiera unirse o abandonar libremente un gremio y que se prohibiera la detención y el acoso, extendiendo esa protección a los NPC. Ahora que los NPC tenían conciencia y personalidad real, participaban activamente en la vida de los jugadores y seguían siendo los habitantes originales de ese mundo. Si se les seguía maltratando, no sería extraño que llegara un día en que se rebelaran. La propuesta fue aceptada. 10 gremios se levantaron y confirmaron su ingreso a la Alianza de la Mesa Redonda. Tras el anuncio, se hizo público el contenido de la reunión junto con las recetas de cocina. Además, se impuso un nuevo impuesto, una moneda de oro por cada entrada a las salas de gremio. En cuanto a los grupos que habían encarcelado y extorsionado a jugadores novatos, quedaron encerrados en su propia sala de gremio hasta que lograron escapar usando teletransportación o atacándose entre ellos para reaparecer. Al llegar al templo, disolvieron su gremio y abandonaron la ciudad. Los niños rescatados se unieron al gremio de Mariel, lo que obligó a mudarse a una casa más grande. El grupo de Shiroe también se trasladó a una nueva residencia. Rachel pasó a visitarlo para informarle que contrataría NPC como empleados, aunque tanto él como otro líder gremial habían notado que, últimamente, los NPC los observaban con recelo, como si estuvieran vigilándolos. Era evidente que la facción de los NPC estaba empezando a actuar, y eso requería cautela. Para celebrar la inauguración de la casa, Marielle y Henrietta llevaron regalos. También se presentó Niuna, antigua compañera de Shiroe, junto con otros amigos. La reforma del lugar había corrido por cuenta del directo y poco diplomático hermano del líder del gran gremio de comerciantes, y antes de eso, el propio líder del gremio de la Espada Negra había pasado a ayudar con la limpieza. Cuando la visita terminó, Shiroe preguntó por los gemelos, y Marielle le aseguró que estaban bien antes de marcharse. Nyanta salió entonces a comprar ingredientes para preparar curry, lo que despertó la emoción de todo el grupo. Shiroe miró a sus 2 amigos más cercanos, sintiéndose agradecido de que hubieran estado con él desde el principio. Nyanta regresó más tarde acompañado de Minori y Toya, quienes expresaron su deseo de unirse a Log Horizon. Aunque sorprendido, Shiroe recibió el recordatorio de Nyanta de que ahora era un líder
y aceptó a ambos en el gremio. Esa noche todos se sentaron bajo el cielo estrellado a comer curry. Contemplar el resultado de sus esfuerzos hizo que las emociones de Shiroe se desbordaran. Mientras tanto, en el reino de los NPC, conocidos en este mundo como la gente de la Tierra, el rey recibió la noticia de que los aventureros habían establecido una conferencia de la mesa redonda, algo que llamó inmediatamente su atención. En ese momento, dos miembros de la gente de la Tierra se encontraban cazando. No confiaban en absoluto en los aventureros, convencidos de que solo sabían matar sin sentido. Justo cuando se disponían a disparar a un ciervo, una nube oscura comenzó a avanzar rápidamente sobre ellos, trayendo consigo una nueva amenaza. En la ciudad, la situación había evolucionado notablemente. Todos encontraban maneras de hacer negocios y desarrollarse. Naotsugu y Akatsuki dedicaban su tiempo a entrenar a los gemelos, mientras que Shiroe se concentraba en desarrollar contratos y estructuras legales para la ciudad. Nyanta, notando el agotamiento de su amigo, le sugirió dejar el trabajo a un lado por un tiempo para descansar. Fue entonces cuando Henrietta apareció, pidiéndole ayuda para resolver un problema. Mariel se negaba a seguir trabajando y reclamaba salir a divertirse. Ante esta situación, Shiroe ideó una solución: organizar un viaje de entrenamiento para jugadores de nivel inferior a 40. Así todos podrían salir a distraerse bajo la excusa de que se trataba de trabajo. Tras discutirlo, acordaron ir juntos, con Nyanta como entrenador. Aquella noche Minori y Togya reflexionaron sobre lo mucho que debían mejorar para demostrarle a Shiroe que había valido la pena salvarlos. Mientras tanto, Mariel y Henrietta se mostraban entusiasmadas por la parte recreativa del viaje. Antes de partir, recibieron la visita de un grupo que se presentó como mensajeros de la Alianza de Ciudades Libres, situada al este del continente. Según explicaron, ya habían establecido contacto previo con la conferencia de la mesa redonda y traían una invitación para que toda la alianza asistiera a una reunión con el señor de esas tierras el mes siguiente. Shiroe comprendió que aquello ofrecía tanto ventajas como riesgos. La ventaja era obtener más información sobre la gente de la tierra. La desventaja, verse envueltos en sus intrigas políticas. Sin embargo, no lo consideraba un problema grave, ya que la gente de la tierra era, en general, más débil que los aventureros. Al día siguiente, el grupo de Mariel emprendió el viaje de entrenamiento. En el camino descubrieron lugares que nunca habían visto antes. Al llegar la noche, decidieron detenerse en una escuela abandonada y organizar una barbacoa. Shiroe, por su parte, no pudo unirse a ellos, ya que debía asistir a una reunión de la conferencia. En esta se había elegido a un representante de un gremio de combate y a otro de un gremio comercial para acudir a la cita con la Alianza de Ciudades Libres, pero aún faltaba una figura fuerte en política y negociación. Todas las miradas se posaron sobre Shiroe, dejándole sin escapatoria. Cuando llegó el momento de partir, los acompañantes de Shiroe eran el enérgico líder del gremio de combate DDD, vestido con su armadura negra, y el directo y poco diplomático hermano mayor del líder del gremio comercial. Como siempre, Akatsuki no se apartó de su lado, lo que provocó que Henrietta también se uniera, declarando que quería aprender, aunque Shiroe sospechaba que su verdadero motivo estaba más relacionado con seguir a Akatsuki. Gracias a las observaciones de Akatsuki, Shiroe sabía que la gente de la Tierra estaba cambiando profundamente. Antes del gran cataclismo, cuando eran simples NPC programados, los jugadores podían realizar misiones para ellos y recibir recompensas, siendo la más valiosa una bolsa mágica. Pero ahora, con las nuevas reglas de este mundo, cualquier jugador que no poseyera una bolsa mágica jamás podría obtener una. Mientras tanto, el grupo de Mariel continuó su viaje hasta llegar a su destino. Al ver la playa, todos corrieron directamente hacia el mar, disfrutando al máximo de la oportunidad de relajarse bajo el sol y el agua salada. Mientras tanto, el grupo de Shiroe había llegado a un imponente castillo de hielo, del que se rumoreaba que había sido construido por una antigua tribu. Por la noche, comenzó la cena de gala, un ambiente cargado de formalidad que generaba cierta presión en todos. Akatsuki se sentía incómoda con el atuendo de gala, mientras Henrietta no dejaba de resaltar lo elegante que lucía. La incomodidad de Akatsuki se debía a que aquella vestimenta no permitía ocultar armas. El líder de la alianza se presentó para recibir al grupo, y Naotsugu, con paso decidido, se adelantó para presentarse como Krusty, mostrando un porte aristocrático que facilitó la interacción para Shiroe. Mientras Krusty conversaba con el rey, Shiroe y Henrietta notaron que la mayoría de los nobles evitaban acercarse, pues ninguna de las partes tenía información sobre la otra. Todos querían obtener datos del contrario, pero sin revelar los propios. En medio de la velada, el rey presentó a su nieta, Lenecia, a los asistentes. Lejos de allí, Nyanta anunció al grupo de entrenamiento que al día siguiente los llevaría a una mazmorra como reto. La emoción inicial de los jóvenes se desvaneció al enterarse de que no contarían con la compañía directa de su entrenador, lo que cambió el ánimo del grupo. En el salón de gala, Shiroe y sus acompañantes observaban a
los nobles bailar, hasta que el rey expresó su deseo de que también participaran. La situación era complicada. Si se negaban, la conferencia de la mesa redonda quedaría en mala posición. Si aceptaban, existía riesgo de perder el respeto. Krusty, ocupado con el rey, dejó que Shiroe fuera presionado para entrar en la pista, pero tuvo la suerte de que Henrietta lo acompañara, guiándolo en cada paso. Gracias a la habilidad de ella para mantener el ritmo, lograron atraer la atención de todos los presentes. Mientras tanto, unos niños confundieron a Akatsuki con una joven invitada y la invitaron a un juego de escondite. Ella aceptó, desapareciendo rápidamente y dejando atrás únicamente su elegante vestido. Más tarde, Minori buscó a Shiroe para expresar su preocupación por la expedición del día siguiente, temiendo ser una carga para el grupo. Sin el apoyo directo del entrenador, Shiroe le recordó que todavía conservaba el cuaderno con todas las estrategias que él le había enseñado y que, mientras lo tuviera, sabría cómo actuar. Su intención era que Minori aprendiera por sí misma, sin depender en exceso de sus indicaciones. Al amanecer, el grupo de Shiroe disfrutaba del desayuno y él recordaba con cierto fastidio el haber sido empujado a bailar la noche anterior, jurando que devolvería la broma. Akatsuki, aunque lo consideraba una reacción pequeña, también parecía molesta por otros asuntos. Enfocándose nuevamente en el motivo del viaje, Shiroe quiso confirmar si el palacio contaba con un chef suficiente para la magnitud de la reunión, pues estaba claro que necesitarían más personal de servicio. La Alianza de las Ciudades Libres reunía a unas 30.000 personas y sus 20.000 jugadores representaban un bloque de poder que la gente de la Tierra no podía ignorar. El objetivo de la reunión era evaluar si los aventureros tenían ambiciones políticas o algún plan oculto. El baile de la noche anterior había servido para calmar algunas sospechas, pero Shiroe estaba convencido de que, tras el gran cataclismo, las cosas habían cambiado. Antes, la gente de la Tierra solo debía pagar a los aventureros para que cumplieran misiones. Ahora, con menos jugadores ofreciendo sus servicios y con la mesa redonda organizando un sistema de gobierno, el desarrollo era rápido y llamativo, lo que motivaba a la Alianza a atraer a la conferencia a su lado. Era evidente que no aceptarían ser subordinados y que podrían intentar ganarse a jugadores individuales o pequeños gremios con ofertas tentadoras. Shiroe sabía que debía evitar esa fragmentación y para ello contaba con Akatsuki como pieza clave para labores de reconocimiento. Mientras tanto, el grupo de entrenamiento había llegado a la entrada de la mazmorra. Nyanta les señaló la ruta de la zona para principiantes y les aconsejó conocer sus límites antes de intentar avanzar al sendero intermedio. Tras dividirse en equipos, las gemelas Touya y Serara se unieron a Isuzu y a un joven mago llamado Rudy, de nivel bajo pero con gran entusiasmo, que había logrado ganarse la simpatía de Touya, a pesar de su tendencia a exagerar sus habilidades. Minori intentó exponer un plan antes de entrar, pero la inseguridad le impidió decir una palabra. Nyanta y Shouryu no olvidaron dar indicaciones finales, animándolos a esforzarse al máximo. Una vez dentro, Rudy usó un hechizo de luz para iluminar la cueva, mientras Isuzu complementaba la iluminación, lo que, aunque motivó a Rudy a presumir, terminó resultando útil para la visibilidad. En un cruce eligieron el camino que el grupo anterior no había tomado. Minori sugirió que Rudy se mantuviera en la retaguardia por su rol de mago, pero él insistió en ir más cerca del frente para lanzar sus conjuros rápidamente. Poco después encontraron 3 esqueletos. Touya se lanzó de inmediato al ataque para atraer su atención, recibiendo daño por la intensidad del combate. Minori reforzó su defensa con un hechizo de protección, aunque lo aplicó en un momento menos efectivo. Isuzu tuvo que sanar a su compañero mientras Rudy lanzaba hechizos ofensivos para acabar con los enemigos. El trabajo en equipo mejoró con cada acción y el grupo empezó a moverse con mayor sincronía en la oscura mazmorra. Rudy, en medio de la batalla, bloqueó por accidente una flecha disparada por un arquero esqueleto. Touya avanzó con demasiado entusiasmo y terminó rodeado por 5 esqueletos que aparecieron de improviso. Minori intentó lanzar un hechizo de protección, pero no fue lo bastante rápida. De pronto los enemigos cambiaron su atención hacia Rudy, reduciendo su salud con gran rapidez. El grupo no tuvo otra opción más que retroceder y escapar juntos. Mientras tanto, Krusty conversaba con un ministro cuando notó la presencia de la princesa Lenecia. Sin pensarlo demasiado, dejó de lado el asunto para acercarse a ella. Esa noche, Krusty le comentó al grupo de Shiroe que ya no tendría que preocuparse por ser arrastrado a las fastidiosas fiestas nobles, pues ahora contaba con un sólido escudo. Shiroe, sin comprender a qué se refería exactamente, dejó el asunto en el aire. Por otro lado, la princesa había estado conversando con su doncella sobre Krusty cuando este se presentó. Ella lo encontraba molesto y con una extraña capacidad para leer todos sus pensamientos. Krusty, aprovechando su naturaleza directa, decidió acercarse a ella para usar su compañía como excusa y así librarse de las reuniones de té de la nobleza. La doncella, preocupada, le advirtió a la princesa que se mantuviera distante, ya que él era un aventurero y no se conocía bien a esa clase de personas. A la mañana siguiente, la princesa observó a Krusty ayudando a entrenar a los soldados. Aunque él aseguró que solo buscaba conocer mejor a la gente de la Tierra, ella intuía que también estaba evaluando sus capacidades. Krusty, consciente de lo que pensaba, alzó la voz para reunir a todos y propuso que se realizara un duelo. El más fuerte se convertiría en escolta
biblioteca personal de la princesa. La idea encendió el ánimo de los presentes. Shiroe, al pasar por allí, comprendió entonces a qué escudo se había referido Krusty. Mientras tanto, Akatsuki, en medio de una investigación sobre los nobles, fue descubierta por un grupo de niños y tuvo que esconderse para continuar su misión sin interrupciones. Shiroe, por su parte, lidiaba con la dificultad de su conferencia, ya que los asistentes mostraban un ego elevado y se negaban a seguir las opiniones ajenas. Minori lo contactó buscando orientación, pero él estaba demasiado ocupado para atenderla como quisiera. En el entrenamiento, Krusty derrotó a todos los soldados que aceptaron su reto, lo que no sorprendió a la princesa. Más tarde, la acompañó y mientras descansaba en un banco, le transmitió que los aventureros vivían con total libertad y que esa libertad requería determinación. En otro punto, el equipo joven seguía enfrentándose a los monstruos sin éxito, perdiendo una y otra vez, a pesar de que eran de nivel inferior. Rudy comenzó a culpar a quienes estaban en la retaguardia, mientras Minori, sintiéndose cada vez más insegura, permanecía en silencio. Fuera de la mazmorra, los demás se mantenían relajados. Naotsugu no se preocupaba por los novatos, ya que si caían en combate y reaparecían en la ciudad, él mismo podría ir a recogerlos. También aprovecharon para atrapar cangrejos y cocinarlos, aunque Nianta prefería los más pequeños, pues consideraba que los grandes carecían de sabor. En medio de esto, Mariel avistó una extraña ola en la distancia y se apresuró a desaparecer del lugar. Mientras tanto, Michitaka negociaba con un noble que valoraba la forma en que los aventureros habían desarrollado métodos para procesar alimentos, impulsando la economía de los territorios. Sin embargo, el transporte seguía siendo un problema debido a los monstruos. Aunque él pensaba que la solución era recurrir a los aventureros para eliminarlos, los nobles parecían más interesados en obtener tecnología para el transporte marítimo. En ese mismo momento, Krusty asistía a un baile acompañado por la princesa, dedicándole toda su atención durante la velada. De repente, dos jóvenes damas se acercaron a conversar con Krusty. Él condujo tanto a ellas como a la princesa hacia otro lugar. Las mujeres elogiaron abiertamente al caballero, mientras él aceptaba sus palabras con humildad. La princesa, aunque lo observaba con cierta incomodidad, accedió a su petición con tal de que esas visitantes se retiraran pronto. Cuando se quedaron a solas, Krusty explicó a la princesa que permanecía cerca de ella, porque le recordaba a su hermana menor, y que pasar tiempo juntos aliviaba el cansancio de su corazón. Ella aceptó de mala gana, ofreciéndole la mano con la idea de que él la besaría, pero él simplemente la estrechó con normalidad. Por su parte, Shiroe buscó a Akatsuki para conocer los avances de la investigación. Se había determinado que, aunque la nobleza seguía desconfiando de ellos, la mayoría solo mantenía una postura ligeramente desfavorable, mientras que el resto buscaba atraerlos a su lado. Fue entonces cuando apareció un mago que se presentó como Regan, quien los condujo a su biblioteca personal para recibirlos como invitados. Este conocía el origen de la bolsa mágica y la forma de obtenerla. Mientras tanto, los jóvenes aventureros planeaban infiltrarse nuevamente en la mazmorra, pero Naotsugu les prohibió hacerlo, recordándoles la importancia de respetar las reglas. Durante este tiempo, Regan le compartió a Shiroe sus hallazgos sobre la magia de clase mundial, el nivel más alto de poder capaz de transformar por completo una civilización. Explicó que en el pasado existieron diversas razas y que las más poderosas en combate tenían, sin embargo, escasa capacidad reproductiva, lo que llevó a que los humanos terminaran predominando. Esto provocó que dichas razas, enfurecidas, invocaran a 6 diosas vengativas, lo que llevó al primer uso registrado de magia mundial. Aunque las diosas fueron derrotadas, lograron dejar su huella, el crecimiento descontrolado de goblins y monstruos, los cuales, debido a su naturaleza de respuesta automática, no podían ser erradicados por completo. Más tarde, la magia mundial se utilizó nuevamente, trayendo a los aventureros a este mundo. Shiroe comprendió que en ese mundo el tiempo avanzaba 12 veces más rápido que en la vida real, lo que explicaba que los casi 100 años de historia de los aventureros coincidieran con los 8 años desde que él comenzó a jugar. El evento que trajo a los jugadores había ocurrido 20 años atrás, coincidiendo con el lanzamiento oficial del juego. Regan también le explicó que tanto humanos como aventureros poseían un poder llamado alma, el cual influía directamente en los recuerdos. Cada vez que un jugador moría y resucitaba, perdía una parte de sus memorias. En paralelo, el grupo de jóvenes decidió intentar una nueva incursión en la mazmorra, aunque Minori propuso esperar hasta la tarde para observar el comportamiento de los enemigos. Su motivo era dedicar el día a conocerse mejor como equipo, ya que a pesar de llevar 3 días juntos, apenas sabía detalles sobre ellos. Así comenzó una jornada de presentaciones más profundas. Rudy reveló que su técnica más fuerte consistía en invocar una esfera mágica de gran poder destructivo. Toya explicó que podía provocar a los enemigos, aunque con un alcance limitado, por lo que sería
mejor que Rudy atacara después de que él atrajera a la mayor cantidad posible. Isuzu comentó que había aprendido una nueva habilidad para reducir el daño recibido, lo que facilitaría el trabajo de Toya. Al día siguiente, el grupo ejecutó el plan. Toya se adelantó para atraer a los monstruos, mientras Isuzu reducía el daño que estos podían causar. Rudy, con apenas un par de hechizos de hielo, acabó con ellos, mientras Serara se mantenía en un punto seguro para administrar curaciones cuando fuera necesario. Minori vigilaba el entorno para asegurarse de que no hubiera amenazas adicionales. Una vez eliminados todos los enemigos, celebraron su éxito, entendiendo que la cooperación y la planificación habían sido la clave. Minori, al reflexionar, comprendió mejor el consejo de Shiroe sobre la comunicación. Incluso una charla sencilla podía resultar sumamente efectiva. Mientras tanto, Henrietta notó que Shiroe trabajaba sin descanso y parecía agotado, aunque él permanecía concentrado en lo que había aprendido de Regan. Aún quedaban muchas incógnitas sobre ese mundo, y se preguntaba si morir demasiadas veces podría borrar sus recuerdos del mundo real. En ese momento, recibió una llamada de Minori. Por el tono de su voz, supo que el grupo había logrado un mejor entendimiento y había superado sus dificultades iniciales. Escuchando el reporte sobre cada miembro del equipo, Shiroe sonrió con calma. Para cualquiera esos problemas podrían parecer triviales, pero para esos jóvenes habían representado un reto real. Con ese pensamiento, decidió seguir adelante con un espíritu más optimista, contagiándose de la renovada energía de ellos. Más tarde, Isuzu compartió con las dos hermanas que sentía una ligera atracción hacia Rudy. Esa misma noche, se quedó conversando con él y terminó comprendiendo que esa atracción no era romántica, sino más bien similar al afecto que se siente por un cachorro, una simpatía natural que despertaba ternura. Pensó en añadirlo a su lista de amigos para mantener el contacto si algún día se reencontraban, pero descubrió con sorpresa que no podía hacerlo. A la mañana siguiente, el joven líder de equipo bajo el mando de Mariel, llamado Sohiro, corrió hacia la playa al enterarse de que monstruos habían comenzado a atacar a la gente de la aldea costera, aunque eran de bajo nivel. Su número era abrumador. Sohiro se encargó de contenerlos mientras Mariel se retiraba para reorganizarse y preparar un contraataque. Sin embargo, él y su grupo pronto fueron rodeados por una enorme cantidad de criaturas marinas, mientras que Naotsugu y su escuadrón no podían recibir refuerzos inmediatos debido a que estaban combatiendo contra una gran horda de goblins en otro frente. Nyanta, que patrullaba desde el aire, divisó que se aproximaban aún más refuerzos enemigos. En el castillo de hielo, Shiroe fue informado de que los goblins estaban atacando por varios puntos y que la comunicación con el grupo de Mariel se había perdido. Los jóvenes aventureros lograron reagruparse con Naotsugu y Nyanta, estableciendo comunicación tanto con Mariel como con Shiroe para reportar la situación. Shiroe convocó a una reunión de la mesa redonda para informar que todo el continente estaba siendo atacado simultáneamente por diversas fuerzas, siendo los goblins la mayor amenaza. En la costa había cientos de ellos, y en los bosques se movilizaban tribus completas que sumaban más de 10.000. La causa parecía ser el regreso del rey goblin. Cada 2 años, un nuevo monarca de esta raza ascendía al trono, y en el pasado los jugadores consideraban esto como un evento más del juego, bastando con derrotarlo antes de su coronación. Sin embargo, desde el gran cataclismo, pocos prestaban atención a estos ciclos, y esta vez, la amenaza era mucho más peligrosa. Con el ascenso de un nuevo rey, las 6 tribus goblin podrían unificarse, y nadie sabía qué tan fuerte sería su ejército. Antes, la Orden de la Noche solía ayudar a contenerlos, pero en la actualidad, su paradero era desconocido. Mientras tanto, Mariel y el grupo de Naotsugu lograron reunirse, y ella se mostró aliviada al ver que todos estaban a salvo. Cambió rápidamente a su equipo de combate, cuando Nyanta detectó un contingente enemigo desplazándose hacia una ciudad costera sin murallas, lo que significaba que sería arrasada en pocas horas. Afortunadamente, esa fuerza no era más que un destacamento medio separado del grueso del ejército, por lo que aún existía la posibilidad de interceptarlo. El grupo de Minori también quería ayudar, y aunque Isuzu creía que todavía eran inexpertos, no podían ignorar el peligro que corrían los aldeanos. Minori solicitó que se les permitiera unirse a Shiroe, quien ya estaba organizando la defensa. Shiroe, por su parte, informó sobre el verdadero costo de morir en este mundo, la pérdida de fragmentos de memoria. Aunque no se sabía con exactitud qué recuerdos se olvidaban, Krusty explicó que en su caso habían sido momentos de la vida real. No era algo catastrófico, pero sí una advertencia para evitar muertes innecesarias, aunque sin dejar que el miedo paralizara las acciones arriesgadas cuando fueran necesarias. Mariel no aprobó que los jóvenes participaran directamente en el combate, así que ellos propusieron patrullar los alrededores, con la intención de estar listos para intervenir si se presentaba una oportunidad. Sin embargo, al llegar a una aldea cercana, descubrieron que ya había sido destruida por los goblins. Toya observó con rabia cómo los enemigos destrozaban una muñeca que pertenecía a una niña que habían conocido en el camino, y sin pensarlo se lanzó al ataque. El grupo entero decidió actuar, incapaz de dar la espalda a la situación. Minori ideó un plan. En lugar de centrarse en
defender la ciudad directamente, atacarían a los goblins antes de que llegaran, debilitando su avance. El grupo de Naotsugu los localizó y al escuchar la propuesta de Minori, decidió no detenerla, dándole libertad para ejecutar la estrategia. Aunque Mariel seguía sin estar de acuerdo con que los más jóvenes combatieran, Naotsugu veía el sentido táctico de un ataque preventivo, ya que impediría que los goblins alcanzaran la ciudad y reduciría la presión sobre la defensa civil. Al mismo tiempo, la idea de atacar por sorpresa significaba que los goblins no tendrían oportunidad de reaccionar, y Naotsugu estaba seguro de que podría cuidar bien a los jóvenes, así que no había razón para preocuparse. En el castillo de hielo, Shiroe recibió el informe del plan y entendió que ellos también debían actuar, que no podían quedarse pasivos para siempre. Sin embargo, en la sala de ministros aún no había consenso. Algunos sospechaban que todo podía ser un plan orquestado por los aventureros, pero insistieron en que cualquiera con una propuesta hablara. La única carta segura que tenían era la Orden de la Noche, pero había desaparecido sin dejar rastro. Su fortaleza estaba abandonada, sin señales de combate. Entre las opciones sobre la mesa estaba sacrificar una fortaleza para concentrar a la horda de goblins en un solo punto y tenderles una emboscada, pero el señor de ese territorio se negó, pues no aceptaba perder sus tierras de esa manera. En el campo, el grupo de jóvenes se encontró con goblins. Sara los inmovilizó y Roddy reforzó a Talia para que acabara con ellos. Dos enemigos más intentaron huir, pero Roddy utilizó magia potenciada por Isuzu para eliminarlos. La coordinación del equipo seguía siendo impecable. Mientras tanto, Shiroe empezaba a definir su estrategia. Sabía que la nobleza pediría ayuda a los aventureros, pero no pensaba ofrecerla de forma tan sencilla. Asignaría roles claros y mediría el apoyo que darían. En el consejo, algunos ministros debatían si solicitar o no la ayuda de los aventureros, conscientes de que eso significaría quedar en deuda con ellos y revelar debilidades que preferían mantener ocultas. Tampoco querían que se supiera que la Orden de la Noche había desaparecido. En ese momento, la princesa decidió ir a buscar a Krusty. Aunque él tenía fama de relajado, sabía que no se mantenía al margen en momentos críticos. El grupo de jóvenes se preparaba para la siguiente batalla, y Roddy no ocultaba su emoción por la nueva armadura conseguida en la mazmorra, un equipo que aumentaba el poder mágico y que todos habían decidido entregarle. Era el fruto de su esfuerzo en conjunto, así que él lo valoraba profundamente. 3 representantes de la mesa redonda fueron convocados a reunirse con los lores. Shiroe, consciente de que la otra parte esperaba que fueran ellos quienes abrieran la conversación, preguntó directamente por el paradero de la Orden de la Noche. Los lores esquivaron la respuesta y en su lugar solicitaron ayuda para resolver la crisis. El señor cuyo territorio sufría el ataque de la horda alegó que el poder de los aventureros provenía de los dioses y que por ello tenían la responsabilidad de proteger el continente. Michai, hermano del comerciante Misa, reaccionó con enojo, golpeando la mesa y recordando que no estaban obligados a ayudar a una alianza a la que aún no pertenecían. Otros lores coincidían en que no podían forzarlos, pero asumían que los aventureros no se quedarían de brazos cruzados ante el peligro. Michai replicó que no eran herramientas que se pudieran manejar a voluntad y que, aunque fueran inmortales, también afrontaban el riesgo de perder recuerdos. Su reacción desconcertó incluso a Krusty. Fue entonces cuando la princesa apareció, dirigiéndose a Krusty para pedirle que la acompañara a su ciudad. Su intención era convocar un ejército de voluntarios y a cambio revelaría información sobre la orden desaparecida. Aunque algunos lores desaprobaron su iniciativa, el rey permitió que continuara. La princesa declaró que, si bien la gente de la tierra era más débil que los aventureros, eso no les daba derecho a utilizarlos como herramientas. Respetaba su libertad y solo llamaría a quienes quisieran unirse. Sus palabras la dejaron exhausta y Krusty la sostuvo mientras Shiroe le cedía a él el mando de la operación. Krusty la acompañó de regreso a la ciudad y Shiroe comprendió que la princesa había logrado algo que nadie más podía: mover voluntades en medio del caos. Una vez en la ciudad, el bullicio abrumó a la joven, así que Krusty volvió al gremio, dejando que Shiroe y Akatsuki la escoltaran. Shiroe se encargó de guiarla y la llevó a ver a Ration para que le preparara un atuendo de valquiria. Mientras tanto, los niños invitaron a la princesa a comer hamburguesas, felices de verla tal y como la imaginaban. Poco después, Shiroe regresó con el traje y pidió a Akatsuki que ayudara a la princesa a vestirse. Después de eso, Shiroe llevó a la princesa Lenecia a reunirse con todos. Él había convocado a los aventureros para informar que la alianza de la princesa estaba siendo atacada y que, aunque podrían enfrentarse sin problema a los goblins, la misión tenía un inconveniente: no habría recompensas. Por eso, quienes no quisieran participar podían quedarse fuera. Aún así, Shiroe quiso
que Lenecia hablara directamente para intentar convencerlos. Vestida con un traje de valquiria, su presencia resultaba imponente y cautivadora. La princesa se presentó y admitió que su reino estaba en peligro. La Orden de la Luna Creciente había desaparecido, y en el pasado su consejero había intentado obligar a los aventureros a luchar únicamente porque eran inmortales. Reconoció que el lugar era próspero, y que no sabía qué ofrecer como compensación. Confesó que era perezosa y tímida, sin grandes habilidades, pero que como princesa tenía la obligación de levantarse y proteger su tierra. Su sinceridad conmovió a todos, quienes decidieron apoyarla. Muchos esperaban un acontecimiento de tal magnitud para actuar, así que Krusty asumió el mando como comandante de la operación y Shiro quedó como jefe de personal. La preparación inicial sería breve, apenas 15 minutos, y al amanecer debían estar listos. Shiro insistió en que debían derrotar rápido a los goblins, ya que nadie sabía cuál sería su siguiente objetivo. El barco de vapor que el gremio de mercaderes estaba por terminar tuvo que ponerse en servicio antes de lo previsto. Krusty encabezaría la ofensiva desde el barco, mientras Shiroe dirigiría un equipo para establecer un campamento que sirviera como apoyo. Shiroe envió un mensaje a Michitaka para que vigilara las acciones de los señores del este. En ese momento, Henrietta llegó con la noticia de que el rey deseaba reunirse con Michitaka. Durante la audiencia, el monarca habló sobre la división entre los señores a raíz de las acciones de Lenecia, algunos sospechando que colaboraba en secreto con los aventureros. Sin embargo, lo que más le preocupaba era la seguridad de su territorio. Se disculpó por el trato hostil y por los planes anteriores de manipular a los aventureros, reconociendo que su poder era comparable al de toda una alianza. Por eso, quería establecer un tratado de paz. Henrietta y Michitaka decidieron que fuera Shiroe quien tomara esa decisión. Cuando Shiroe regresó, Lenecia estaba a bordo del barco, reflexionando sobre el caos que había provocado, la vergüenza causada a su padre y su huida. Krusty entendía que buscaba enmendar la situación, y aunque era consciente de lo vergonzoso de sus actos, ella no se arrepentía. Había pedido la fuerza de los aventureros, y sentía la obligación de luchar junto a ellos. Desde que salió de la alianza, había visto un mundo completamente nuevo, y se sentía como un ave que deja su jaula. Carecía de habilidades políticas y fuerza militar, consciente de que su valor era limitado, pero aún así quería proteger la libertad de los aventureros. Krusty estaba por hablar con ella, pero un subordinado lo llamó para ultimar la preparación, así que tuvo que posponerlo. Mientras tanto, el grupo de Mariel se había reunido con el equipo de Naotsugu. Habían defendido con éxito la ciudad, y Mariel seguía sorprendida de que la gente de la Tierra se pareciera tanto a los humanos de este mundo. Shiroe fue quien le recordó ese detalle. En ese momento, Krusty se puso de pie para exponer el plan general ante todos. Un subordinado informó a Lenecia que Krusty era uno de los 20 comandantes más capacitados entre los aventureros y que asignarían personas para su protección, pidiéndole que no actuara de forma imprudente. El grupo de Mariel comentaba sobre el sector en el que Krusty se enfrentaría a los goblins, conscientes de que el éxito o fracaso en ese frente afectaría la seguridad de todo el lugar. Fue entonces cuando Minori se acercó a Serara para pedirle un favor especial. Esa noche, Krusty comenzó el enfrentamiento directo contra la enorme horda de goblins. Los magos abrieron el ataque con una descarga masiva de hechizos, reduciendo sus filas antes de que Krusty liderara la carga. Cada enemigo caía con un solo golpe, y las técnicas del comandante arrasaban con decenas de ellos a la vez. Dos enormes monstruos de nivel elevado se unieron al combate, pero Krusty esquivó sus ataques con precisión y los derribó de un solo contraataque. Desde la retaguardia, la princesa Lenecia observaba cómo él combatía con un entusiasmo palpable, aunque con una ligera sombra de soledad en su semblante. El equipo de logística, dirigido por Shiroe, seguía cada movimiento y coordinaba las subunidades. Gracias a las conexiones telepáticas que habían establecido, las pequeñas unidades podían comunicarse de forma fluida, lo que facilitaba la ejecución de estrategias conjuntas. Con el frente de Krusty avanzando de manera favorable, Shiroe desvió parte de su atención hacia la posición de Mariel. Si las fuerzas de Krusty lograban repeler a los goblins, estos podrían dispersarse y atacar aldeas aisladas, por lo que era crucial acorralarlos. Las tropas de Mariel estaban apostadas en una ciudad costera, donde existía el riesgo de que criaturas marinas se infiltraran y rompieran el cerco desde el mar. Shiroe aún no podía intervenir directamente en el campo de batalla, ya que necesitaba controlar primero la situación en esa zona. Mientras patrullaban, Tuya y Suzu detectaron la llegada de una gran ola, y el grupo de Mariel se movilizó rápidamente para interceptar a un grupo de monstruos que avanzaba junto a ella. Mariel intentó evitar que los más jóvenes combatieran, pero todos insistieron en unirse. Naotsugu respaldó la idea, convenciéndola de que los dejara participar. La información sobre esta ofensiva llegó de inmediato a Shiroe. Los instructores del grupo no podían entrar en acción, pues aún no habían recuperado completamente su energía, por lo que los jóvenes tomaron el frente. Nyanta observaba cómo habían crecido
sentido. Toya estaba más fuerte. Serara ya no dependía tanto de la recuperación y se coordinaba para apoyar a Isuzu, mientras Rudy desplegaba técnicas de gran eficiencia con un consumo mínimo de recursos, convirtiéndose en una auténtica antorcha móvil. Al fondo, Minori analizaba el combate y distribuía tácticas para todos, recordando a Shiroe por su capacidad de anticipar movimientos. Shiroe podía prever el desarrollo de la batalla con 30 segundos de antelación y apenas un 1% de margen de error. Minori, persiguiendo esa maestría, reveló que en ese momento podía anticipar 5 segundos con un 5% de error, sabiendo que aún le quedaba mucho por mejorar. La calma se rompió cuando las alarmas señalaron el regreso de los goblins, y el grupo se lanzó a interceptarlos. Rudy atrajo su atención con descargas eléctricas, Isuzu los ralentizó con un hechizo, y todos descargaron sus técnicas hasta acorralarlos. Apenas completaron esa tarea, otra alarma sonó en otra zona, obligándolos a desplazarse de inmediato. Shiroe advirtió a Mariel que resistiera una hora más, hasta que llegaran los refuerzos. El grupo de Minori estaba exhausto, pero se mantuvo firme con la esperanza de que el relevo llegara a tiempo. La lluvia comenzó a caer, y junto a ella apareció una nueva oleada, goblins acompañados de una manada de lobos. Los goblins podían manejarse, pero los lobos eran veloces y letales, obligando a Minori a usar su técnica definitiva, con un tiempo de reutilización de un día, para proteger a su hermano. Frente a dos lobos y un goblin de alto nivel que se abalanzaba sobre Tetra, el peligro era inminente. Minori ordenó que Tetra contuviera al goblin y a uno de los lobos, mientras ella y Tuya se encargaban del restante, siguiendo un consejo previo de Shiroe. En enfrentamientos contra múltiples enemigos fuertes, era prioritario eliminar primero a los más débiles para reducir el daño global. Sin embargo, el plan se truncó cuando Tetra fue embestida antes de que pudieran actuar. Serara intentó curarla para ganar tiempo, pero necesitaba 8 segundos más para que la habilidad de creación de armadura de Minori estuviera disponible. Consciente de que la armadura no bastaría para frenar el daño, Rudy tomó la iniciativa, lanzándose contra uno de los lobos para arrastrarlo lejos del grupo. Después de atraer a los dos lobos, Rudy colocó su mano sobre la mandíbula de uno y detonó la energía acumulada en su armadura, provocando un estallido que lo abatió. El grupo se apresuró a socorrerlo e intentó resucitarlo, pero no respondía. Isuzu entonces reveló la verdad. Rudy era uno de los habitantes de la Tierra. Lo había descubierto tiempo atrás, cuando él intentó acercarse para hacerse su amigo y le prometió guardar el secreto. Rudy siempre lo había ocultado porque soñaba con convertirse en un aventurero. En ese momento, Serara tuvo la idea de aplicar magia curativa. Aunque el efecto fue mínimo, esa débil reacción les devolvió la esperanza. Minori contactó a Shiroe para pedirle ayuda, algo que nunca había hecho antes, pues siempre se limitaba a consultarle tácticas. Shiroe delegó temporalmente sus funciones a Rasha y solicitó a un domador de aves que lo llevara al lugar. Se comunicó con Minori para obtener la ubicación y ordenó mantener un flujo constante de hechizos de curación y resurrección sobre Rudy, alternando entre Serara e Isuzu cada 2 minutos, con el fin de evitar que su alma se dispersara. Según Reinesia y los registros de Regan, existía una posibilidad de salvar a un habitante de la Tierra si se actuaba de inmediato, antes de que el cuerpo se descompusiera. Shiroe recordó la explicación sobre magia a nivel mundial y, al llegar, pidió a todos guardar silencio absoluto sobre lo que estaba por hacer. Extrajo energía vital de cada miembro del grupo y la transfirió a Rudy, ya que para salvarlo era necesario restaurar tanto la sangre como la energía. Luego, enlazó ambos elementos mediante un recurso especial, creando una oportunidad para que el cuerpo aceptara la curación. En apenas 3 minutos, Rudy abrió los ojos, consciente de que había muerto. Quiso restarle importancia al sacrificio, pero Shiroe fue contundente. No debía aceptar la muerte como algo inevitable si deseaba ser un verdadero aventurero. Entonces presentó un contrato que le permitiría unirse oficialmente al gremio, otorgándole el estatus de aventurero, y por lo tanto, el derecho a resucitar en los templos. Sin fuerzas para firmar, Isuzu tomó su mano y completó el proceso. Con el tiempo límite agotado, Rudy desapareció, listo para revivir en el templo divino. Mientras tanto, Krusty y sus fuerzas combatían a una manada de jinetes de lobos goblins, entre los que se encontraba el Rey Goblin. Con un despliegue aplastante, derribaron a los enemigos uno por uno, y Krusty convocó a un fénix para reforzar el ataque. Finalmente, él mismo se encargó del rey, dejando el resto a las tropas de Shiroe. En la costa, Marielle y Naotsugu lograban contener su frente con éxito, cumpliendo un papel clave en la defensa. Shiroe comprendió entonces que ya no veía a los aventureros como simples jugadores, sino como compañeros de viaje con quienes compartiría un largo camino. Al día siguiente, Rudy despertó en el santuario y se reunió con Isuzu, quien no dudó en reprenderlo por su imprudencia. Rudy prometió seguir sus indicaciones en adelante. Pasó un mes y tanto. La conferencia de la Mesa Redonda, como la Alianza de Ciudades Libres, organizaron una gran celebración. Krusty charlaba con todos y lanzaba miradas ocasionales a la princesa Lenesia, lo que despertaba rumores entre los presentes. Sin embargo, Sujiro aún se preguntaba por qué no habían eliminado por completo a los goblins. El verdadero rey goblin seguía vivo, oculto en una cueva. Nyanta consideró que no era necesario acabar con él. Ahora existía un acuerdo
acuerdo comercial con los habitantes de la Tierra y se habían emitido misiones para que los aventureros cazaran goblins. Mientras el rey siguiera con vida, habría un flujo constante de enemigos y, por ende, una fuente estable de ingresos. Esta jugada formaba parte de los planes de Shiroe. En ese mismo momento, Isuzu solicitaba unirse al gremio de Shiroe, mientras Henrietta lo buscaba sin encontrarlo, ya que el estratega no se encontraba presente en la celebración. Mientras tanto, Shiroe estaba trabajando junto a Akatsuki cuando escuchó la voz de Henrietta. Decidió dejarla allí y escabullirse. Justo antes de marcharse, oyó rumores sobre un festival de demonios, lo que despertó su interés y lo llevó a seguir investigando. En ese momento, los aventureros se enorgullecían comentando sus logros recientes, mientras Nyanta y Naotsugu sabían que la verdad sobre la pérdida de memoria tras la muerte solo había sido compartida con los miembros clave de la mesa redonda. Durante su recorrido, Shiroe pasó junto a una joven que narraba historias a un grupo de niños. Hablaba de valientes guerreros, más fuertes que los caballeros, que poseían la inmortalidad y habían ayudado a la gente de la Tierra a derrotar monstruos poderosos. Al principio, Shiroe asumió que se refería a los aventureros y siguió su camino, pero la historia tomó un giro cuando la joven mencionó a un aventurero que había muerto. Dijo que, al ser una persona de la Tierra, los magos no habían podido revivirlo, por lo que recurrieron a un archimago que creó un hechizo de clase mundial para devolverle la vida como un héroe. Shiroe se detuvo al reconocer que esa historia hablaba de lo que él había hecho para salvar a Rudy. Decidió buscar a Rey Necia para aclarar el asunto, pero terminó encontrándose con Regan. Este ya sabía que, un mes atrás, Shiroe había utilizado magia de clase mundial, y Shiroe supuso que había sido gracias a la información de Regan que aquel conocimiento había llegado a otros oídos. Regan le comentó que, días atrás, también se había registrado en el oeste otro uso de magia de ese nivel. Shiroe entendió que la única zona que aún no había investigado en esa región era Minami. Según sus datos, allí se celebraba un evento llamado el Festival del Demonio, muy similar al evento del Rey Goblin, con oleadas de enemigos y la clara participación de la Orden de los Caballeros. Decidió que debía ocuparse de ello, pero Henrietta lo encontró y lo llevó de vuelta a la fiesta. En la celebración, la música había comenzado, pero nadie se animaba a abrir el baile. Fue entonces cuando Krusty se acercó a invitar a la princesa Lenecia. Mientras bailaban, ella recordó que había sido idea de su abuelo recurrir a los aventureros y que ahora le correspondía recompensarlos. El anciano había propuesto abrir una embajada en la ciudad de los aventureros, nombrándola a ella como embajadora para reforzar la amistad entre ambas partes. Krusty, con su habitual astucia, le señaló que en esa ciudad podría vivir sin preocuparse por la rígida etiqueta, algo que le pareció atractivo aunque mantenía cierta cautela, pues sabía que Krusty era capaz de leerla como un libro abierto. En otro rincón, Serara deseaba estar junto a Nyanta, pero lamentaba no poder unirse al gremio de Shiroe mientras formara parte del de Mariel. Nyanta, viendo su desánimo, la invitó a bailar para animarla. Minori, por su parte, estaba a punto de ir en busca de Shiroe cuando escuchó a algunos asistentes criticarlo, inventando que había obligado a la princesa a ir al campo de batalla. Shiroe, incómodo en la fiesta, entró acompañado de Akatsuki. Notó que ella estaba pensativa y, al preguntarle, Akatsuki admitió que sentía no haber hecho nada en el campo de batalla. Shiroe le recordó que su apoyo constante había sido de gran ayuda. Al verla aún con dudas, le propuso que bailaran juntos, sabiendo que había practicado recientemente. Ambos eran torpes en la pista, pero eso mismo les permitía relajarse, sin preocuparse de que el otro se riera. Unos días después, la princesa Lenecia llegó a la ciudad de los aventureros. En cuanto al hecho de que la muerte implicaba pérdida de memoria, Shiroe lo comunicó únicamente como un rumor. Algunos lo creyeron, otros no, lo que evitó que se desatara el caos. Con la llegada del otoño, Mariel propuso organizar un festival y aseguró tener un plan bien pensado. Poco después, la idea fue aprobada y todos comenzaron a prepararse. Incluso surgieron figuras en miniatura de la princesa para vender como recuerdo. Marielle preparó decoraciones y su gremio también planeó fabricar artículos de invierno para comerciar. Minori ya tenía en mente invitar a Shiro al próximo festival. Sin embargo, él se mantenía ocupado con el trabajo hasta que Henrietta apareció para verlo. Había escuchado que no salía de casa desde hacía días, así que lo animó a tomarse un respiro y asistir al festival con sus amigos, recordándole además que era miembro de la mesa redonda. Shiroe prometió organizarse para poder hacerlo, y Henrietta se marchó. Poco después, Akatsuki llegó con pasteles de frijoles rojos para que descansara y disfrutara un momento tranquilo. Salieron juntos a comer, y Shiroe sintió que hacía mucho que no tenía un instante así. Akatsuki pensaba invitarlo al festival, pero antes de que pudiera decirlo, Minori apareció con la misma intención. Ambas terminaron compitiendo por acompañarlo, lo que obligó a Shiroe a idear una forma de manejar la situación. Minori se marchó a preparar todo, y cuando Isuzu la encontró, le confesó que planeaba invitarlo a un concurso de comer pasteles. Si ganaban, obtendrían el pase para asistir al banquete real. Minori quería que más personas conocieran la verdadera personalidad de Shiroe, ya que muchos lo consideraban manipulador, cuando en realidad tenía un buen corazón. Isuzu aceptó
ayudarla. Akatsuki, al darse cuenta de que competía con Minori, se sintió molesta, sobre todo porque Shiroe la trataba como a una niña. Aún así, él había prometido ir con ambas, así que decidió verlo como una posible cita. Buscó en toda su habitación algo que ponerse, pero nada le parecía adecuado, por lo que pensó en pedir ayuda. Henrietta se dio cuenta de que Akatsuki la necesitaba, aunque esta finalmente optó por buscar por su cuenta. Terminó solicitando la ayuda de Ration y Maikai para encontrar un atuendo apropiado. El día del evento, Akatsuki apareció con un elegante kimono. Shiroe las felicitó a ambas por lo bien que lucían. Cuando el dueño de la tienda trajo los pasteles, pensaron que sería fácil comer 4 para ganar, pero se sorprendieron al ver que debían terminar 4 piezas enormes cada uno. Aunque estaban deliciosos, Shiroe empezó a sentirse presionado por las miradas y murmullos del público, que lo juzgaban por estar acompañado por 2 chicas. Akatsuki y Minori se turnaron para darle de comer, lo que aumentaba la tensión. La presión era tal que Shiroe pensó que enfrentarse a 12 jefes al mismo tiempo habría sido menos estresante. Al final, terminó con el estómago lleno y sin ganas de seguir con otros planes. Minori sugirió que él y Akatsuki regresaran a casa mientras ella iba a buscar té para ayudarle a digerir. Aunque no ganaron el pase al banquete real, la experiencia había sido divertida. Esa noche Shiroe, aún con malestar, recordó el concurso y decidió llamar a Soujiro para contarle lo ocurrido, pensando en cuántos pasteles podría comer él. Le daba cierta envidia que Soujiro siempre estuviera rodeado de chicas y aún así gestionara bien su gremio. Incluso pensó que Nyanta y Sujiro podrían ser mejores líderes que él. De pronto Akatsuki fue a visitarlo, suponiendo que después del concurso no querría ver un pastel en un buen tiempo. Como normalmente no hablaban demasiado, la conversación fue breve. Akatsuki le tocó la frente, un gesto que le gustaba, y justo en ese momento Minori llegó con el té. Al ver la escena, dejó la bandeja y se marchó. Se apartó a una esquina con lágrimas en los ojos, dándose cuenta de que Akatsuki también sentía algo por Shiroe. Murmuró para sí que él debía ser suyo. Fue entonces cuando Toya apareció para buscarla y hablaron un rato. Minori le confesó que estaba enamorada de Shiroe, algo que Toya ya sospechaba. Para él, era imposible que alguien que lo conociera no sintiera aprecio por él, ya que siempre cuidaba de los demás como un maestro, ganándose la admiración de los más jóvenes. Aún así, Toya le recordó que entre Shiroe y ella no había pasado nada, y que lo mejor era dejar que las cosas siguieran su curso. Al día siguiente, el grupo de Shiroe se reunió para decidir cómo continuar, ya que apenas era el segundo día del festival. Los hermanos Minori tenían pensado disfrutar juntos, mientras Isuzu se preparaba para salir a pasear con el pequeño cachorro rubio. Shiroe pensaba volver a enterrarse en el papeleo, mientras que Naotsugu planeaba dedicarse a inspeccionar la seguridad alimentaria. Sin embargo, mientras comía, notó a 2 jóvenes discutiendo y se acercó a intervenir. Akatsuki, que lo observaba, no tardó en notar que Naotsugu aprovechaba cualquier momento para comer. Él, con su habitual actitud provocadora, seguía bromeando para molestarla, logrando que ella se enfadara y quisiera darle una lección. Para distraerla, le entregó un vale de regalo. Si conseguía llenar todas las casillas con sellos comiendo en diferentes puestos, recibiría un premio especial. Akatsuki aceptó, aunque Naotsugu volvió a burlarse, lo que terminó con un golpe directo de ella hacia él. Poco después, Akatsuki se detuvo en un puesto de recuerdos y adquirió una nueva horquilla, con la intención de mostrársela a Shiroe. Sin embargo, él estaba concentrado en su trabajo, y sin darle importancia, la envió con Henry para que lo dejara continuar. Molesta, Akatsuki le arrojó el regalo obtenido con el cupón y se marchó. Naotsugu, al notar que su vale había sido usado, aprovechó la excusa para seguir comiendo. Mientras tanto, Minori llegó a la residencia de Riese, ya que Mary le había dicho que allí conseguiría las entradas para el banquete. Al llegar la encontró ocupado, así que se ofreció a ayudarlo. Isuzu, al ver la escena, comprendió que Minori intentaba mejorar la reputación de Shiroe, pues gran parte del reconocimiento que él merecía había sido atribuido a Krusty. En otro punto, Henry localizó a Mary, que intentaba descansar. Sabiendo que Mary se sentía atraída por Sujiro, la animó a darse un baño rápido para recibirlo, ya que lo había llamado para ayudar con el transporte. En medio de todo, Henry también empezó a darse cuenta de que sentía algo por Shiroe, a quien consideraba la mejor persona que había conocido. Por su parte, Akatsuki apareció y Henry le pidió colaboración para vender artículos de invierno durante el festival. Esa misma tarde, la princesa se encontraba preparando el salón para el baile. Comenzaba a sospechar que Krusty la había engañado, pues estar allí distaba mucho de ser un descanso. Krusty la encontró organizando el evento y entendió que su intención era agradecer a los aventureros. Terminaron sentados compartiendo té. Por su parte, Minori le mostró a Rise su nueva ocupación. Había consultado antes con Shiroe y decidió dejar su profesión de sastre para convertirse en aprendiz, lo que le permitía copiar habilidades de otros, aunque con menos eficacia. Creía que esto le ayudaría a relacionarse con más personas y mejorar la imagen de Shiroe. Su desempeño impresionó a Riese. Mientras tanto, Nyanta y Serara disfrutaban de una comida cuando un alborotador en el restaurante comenzó a causar problemas. Nyanta se levantó y lo expulsó con facilidad, ganándose la admiración de Serara. Después, informó a Shiroe de que la llegada de la gente
de la Tierra estaba generando tensiones con los aventureros, aunque entre ellos existían clases sociales bien definidas y gran experiencia en el comercio. Los aventureros, a pesar de su libertad, seguían siendo en su mayoría aficionados. En ese momento, los caballeros de la Espada Negra, junto a Krusty, estaban a cargo de la seguridad y debían lidiar con numerosos incidentes, en su mayoría conflictos entre los aventureros y la gente de la Tierra. Mientras tanto, Shiroe recorría la feria para comprobar cómo iba el puesto del grupo de Mariel. Akatsuki, que se encontraba probándose ropa para Henrietta, coincidió con Shiroe en medio del bullicio. Un disturbio cercano llamó su atención. Un miembro de la gente de la Tierra intentaba comprar todo el ganado de un puesto, pero el comerciante se negaba. El comprador estaba a punto de provocar problemas cuando Shiroe intervino para detenerlo, recordando que los puestos estaban allí para participar en el festival, no para vender todo de golpe. Fue entonces cuando Shiroe notó un murmullo extraño, sobre todo proveniente de la gente de la Tierra. Casi al mismo tiempo, Minori le informó que había detectado múltiples errores básicos en el papeleo, en su mayoría cometidos por ellos. Viendo el panorama, Shiroe envió a Akatsuki a recopilar informes mientras él regresaba a la sala del gremio para analizar la situación. Tenía claro que la ciudad estaba a punto de sufrir un ataque. Había sido descuidado, permitiendo que el enemigo ganara ventaja. En la oficina comprobó que en solo 2 días se habían producido numerosas peleas. Todo apuntaba a que el objetivo era infiltrarse y provocar incidentes para dañar la reputación de la mesa redonda. Al mismo tiempo, la princesa fue informada de la llegada de un marqués procedente del oeste, a quien debía recibir. Un caballero pelirrojo de la Espada Negra confirmó la noticia a Shiroe, quien sospechaba que la gente de la Tierra estaba detrás del sabotaje. Por la magnitud del ataque, deducía que el autor debía ser alguien influyente. Además, este movimiento parecía estar relacionado con la intención de obstaculizar el tratado con la Alianza de Ciudades Libres. Suspender el festival no era una opción, pero debían minimizar el daño. Shiroe tenía un plan para responder, aunque no pasaba por la violencia, como pensaba Akatsuki. Recurrió a Ains para que reforzara la vigilancia, con la instrucción de manejarlo todo en secreto para evitar alarmar al público. Toya fue enviado a la casa de Rise para prestar apoyo, mientras que Minori debía continuar con su trabajo habitual y seguir las indicaciones que él le diera. Minori comenzó a sentir que Shiroe confiaba más en ella. Los problemas externos eran demasiado numerosos para resolverlos todos, y entendió que su papel era mantener la calma y no agravar las tensiones. Su serenidad impresionó a Ranitia, que veía en ella un reflejo de Shiroe. Sin embargo, él aún no comprendía el verdadero propósito del enemigo, ya que las acciones parecían caóticas y sin un patrón claro. El caballero pelirrojo tuvo que salir para atender otros problemas, mientras que Nianta lidiaba con discusiones constantes entre la gente de la Tierra y los aventureros, e incluso entre parejas que peleaban por incidentes menores. El caos abarcaba desde atascos de tráfico y sobornos hasta documentación falsa y disputas sin sentido. Cuando Henrietta y Akatsuki regresaron con 2 nuevos reportes igualmente absurdos, Shiroe concluyó que el enemigo no tenía un plan definido, simplemente buscaban causar problemas en cualquier lugar posible. Frustrado y consciente de que si no actuaban en la siguiente hora, la situación se descontrolaría, Shiroe empezó a sufrir dolor de cabeza. En ese momento, Tsujiru apareció para agradecerle por haber recomendado una pastelería, confesando que él y su grupo habían comido hasta agotar sus existencias. Al verlo tan despreocupado en medio de aquella crisis, Shiroe encontró una idea para contrarrestar aquel caos. Mientras tanto, el marqués había llegado al baile organizado por la princesa. Su actitud arrogante se hizo evidente desde el principio, despreciando abiertamente a los aventureros y tratándolos como simples plebeyos. A cualquiera que intentara acercarse a socializar, lo hacía expulsar, y en un gesto de insolencia, llegó incluso a tocar el cabello de la princesa y a menospreciar la comida que ella misma había preparado. Shiroe ya había ideado una forma de mantener la situación bajo control. Pidió prestado al equipo de Tsujiru, cuyas integrantes, gracias a la fuerte hermandad que las unía, podían trabajar en perfecta coordinación. Su forma de actuar, flexible y sin generar más conflictos, resultaba ideal para tratar con los invitados problemáticos. El método dio resultado, pues los miembros de la gente de la Tierra, rodeados por las chicas, tenían menos inclinación a provocar disturbios. Además, ellas podían calmar con facilidad las tensiones incluso entre parejas que discutían. En ese momento, Shiroe recibió noticias sobre lo que estaba ocurriendo con la princesa y se dirigió rápidamente al lugar, dejando a Nianta a cargo del resto de los asuntos. En el camino, encargó a Akatsuki la supervisión del escenario, donde se llevaría a cabo un gran espectáculo de fuegos artificiales. Al llegar, Shiroe encontró a la princesa en medio de un tenso intercambio con el marqués, quien alegaba haber traído mercancías y enviado una carta solicitando que estuviera listo un almacén para recibirlas. Sin embargo, la preparación no se había hecho. Poco después, Misa y Krusty se unieron a la escena. Los 3 asumieron la responsabilidad, explicando que la carta había sido enviada a ellos y que aún no había llegado a manos de la princesa. El marqués se mostró sorprendido, pues esa carta parecía no haber existido nunca, aunque logró mantener la compostura para continuar con su papel.
Misa informó que ya había un almacén disponible para recibir las mercancías, por lo que lo invitó a continuar con el traslado. Krusty dejó entrever que conocían sus verdaderas intenciones, insinuación que incomodó al marqués y lo llevó a retirarse. Tras resolver la situación, Shiroe pidió a la princesa que lo acompañara y colaborara en algunas actividades. El grupo de Mariel había preparado un desfile de moda donde cualquiera podía subir al escenario, con la princesa y Krusty como las figuras más destacadas. Instalaron una silla para que la princesa se sentara y permitiera que sus admiradores pudieran acercarse a conversar con ella, una oportunidad única para sus seguidores. A pesar de ello, había quienes seguían viendo a Shiroe como alguien que manipulaba a la princesa. Minori, al acercarse, encontró todo en orden, pero aún dudaba de si el marqués era realmente el cerebro detrás de los incidentes. Shiroe admitió que había actuado de esa forma deliberadamente, buscando que la princesa tuviera a alguien cercano en quien confiar y al mismo tiempo a alguien a quien pudiera rechazar, algo que le sería útil en sus planes futuros. Minori comprendía el objetivo, pero se preocupaba de que ese rechazo hacia Shiroe terminara extendiéndose a todo el gremio. Aunque él aseguraba poder manejarlo, lo que inquietaba a la joven eran los sentimientos personales de Shiroe al ser objeto de odio. Él nunca lo había considerado, pero reconoció que valoraba el esfuerzo de Minori. Antes prefería actuar solo, fortalecerse de manera independiente, pero ahora entendía que necesitaba de las personas a su alrededor y del apoyo del mundo para mostrar su verdadero potencial. También comenzó a ver en Minori un ejemplo de alguien capaz de relacionarse con todos con naturalidad. Akatsuki, que había escuchado la conversación, se marchó en silencio, reflexionando sobre lo que había oído. Hasta ese momento no había comprendido el verdadero significado de las acciones de Shiroe, y aunque siempre había estado a su lado, no había visto las cosas que Minori había señalado. Esa noche, Shiroe fue a encontrarse con una persona para obtener información sobre la región occidental. La figura que lo esperaba era la misma que, tiempo atrás, les había contado una historia a los niños en el castillo de hielo. Ahora sabía que se trataba de Nurea. Sin rodeos, ella reveló su verdadera identidad. Era la líder del gremio que dominaba todo el oeste. Cuando ocurrió la catástrofe, Nureja viajó a esa región y recibió el patrocinio de los nobles locales. Con ese respaldo, adquirió el control del santuario y, utilizando sus influencias, forzó a los aventureros a unirse a su gremio, pues tenía el poder de manipular sus propias vidas. También estaba al tanto de la reputación de Shiroe y de cómo había realizado magia de clase mundial. Sabía, además, que él planeaba reactivar las puertas de teletransportación entre ciudades, y por eso había venido a buscarlo. Quería reclutarlo. Shiroe comprendió que el ataque del marqués había sido orquestado por ella desde las sombras, aunque Nureja no lo admitió abiertamente. Si lo hubiera hecho, él habría considerado seriamente su propuesta. Ella relató que antes llevaba una vida monótona, pero que al descubrir el juego, conoció a alguien que le devolvió la motivación y las ansias de conquista. Shiroe sospechó a quién se refería, pero decidió apartar ese pensamiento. Nureja le confesó que creía haber encontrado una idea para devolver a los aventureros al mundo real, y que, si él se unía a ella, juntos podrían concretarlo. Reconocía que Shiroe no tenía una razón específica para ayudar a la gente de este mundo, por lo que aspiraba a convertirse en ese motivo. Sin embargo, él pensó en sus amigos y se dio cuenta de que ya tenía razones propias para actuar. No deseaba aliarse con ella, sino enfrentarse. De esa forma, consideraba que cumpliría con su verdadero propósito. Aún sin recordar del todo quién era ella, Shiroe estaba convencido de que no debía seguirla. Nureja, en cambio, se marchó convencida de que algún día él estaría a su lado. Al amanecer comenzó la limpieza tras el festival, aunque el grupo de Mariel todavía tenía ideas para futuras celebraciones. Michitaka bromeaba con que toda la diversión había surgido a partir de unas simples hamburguesas. Esa misma noche, el equipo de Shiroe se reunió. Nyanta le sugirió que diera instrucciones con más frecuencia, como un verdadero líder de gremio. Todos estaban decididos a esforzarse al máximo para apoyarlo, aunque lo prioritario sería seguir subiendo de nivel. Shiroe ya había definido un objetivo. No se trataba de fortalecer el continente, ni de buscar el regreso al mundo real, sino de transformar por completo este nuevo mundo que había alterado su vida para siempre. Y de esta manera termina el resumen. Si te gustó, no olvides suscribirte, activar la campanita, darle like, comentar y nos vemos en el próximo video. Adiós.